Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. ¿Dónde está el verdadero Snape? ¿Quién eres? Ven conmigo. Seré tu maestro antes de que entres a Hogwarts, presentándote el vibrante mundo mágico y a todo tipo de magos. Te enseñaré todo lo que sé: pociones, hechizos, transfiguración, incluso las artes oscuras. Y si algún día llegas a ser un gran salvador, entonces apúntame con tu varita. Usa todos los métodos que te he enseñado, usa todo lo que tengas, y mátame. ¿Tienes agallas? El hijo de Lily Evans y James Potter, Harry Potter. En un estrecho callejón empapado por la lluvia, Severus Snape, con el pelo negro, liso, fresco y sin grasa, sosteniendo un paraguas negro, extendió la mano hacia el salvador del mundo mágico de 9 años, quien estaba sentado en el suelo, con el rostro lleno de miedo y desconcierto. Capítulo 189. Rumbo a Albania. En una casa aislada de Inglaterra, en una sala lujosamente decorada, dos hombres estaban sentados uno frente al otro, y uno de ellos no paraba de quejarse. Hemos estado en todos lados y probado todos los métodos. Pero después de eso, no encontramos nada. Nada. Al oír las quejas de Dino Perkins, el pequeño Batty se limitó a mirar el relicario en su mano con una sonrisa y no dijo nada. Al ver que seguía igual de siempre y que no le importaban otras cosas, Perkins se impacientó aún más. Desde el día que saliste de la cueva donde conseguiste este colgante inútil, Rol ha desaparecido. Debes decírmelo. ¿A dónde fue? Te he respondido a esta pregunta muchas veces. Finalmente, la mirada del pequeño Batty ya no se limitaba al relicario en su mano, sino que giró la cabeza para mirar a Perkins a los ojos. Quizás tu memoria no sea muy buena o tu oído no sea muy agudo. Puedo fingir que no escuchaste mis respuestas a las preguntas anteriores. Lo que quiero decir ahora es que esta es la última vez que responderé a esta pregunta tuya. Envié a Rol fuera del Reino Unido para llevar a cabo una misión de alto secreto relacionada con el amo. No puede regresar hasta que lo recibamos por completo. Perkins sostuvo su mirada vacía e indiferente. En 2 segundos, inconscientemente evitó su mirada y no pudo evitar temblar. Pero no nos dejó una carta antes de irse. ¿Qué crees que estamos haciendo? El pequeño Barty simplemente dijo con indiferencia: nos estamos preparando para encontrar a nuestro amo y hacer que el mundo mágico vuelva a temernos. Para hacer algo así, ¿de verdad quieres mantener contacto innecesario con alguien? No, no me refiero a eso. Perkins tartamudeaba y refunfuñaba. Pero no hemos ganado nada estos días, ¿verdad? Es más, casi nos descubren y nos cazan esos aurores. Y en Francia, se desató el caos. Secuestraron a Nicolas Flamel y asaltaron accidentalmente el Ministerio de Magia. Y ahí está Thomas Shafik. Todos lo conocemos, ¿verdad? Solía seguir al maestro, y los franceses lo atraparon. Los franceses dijeron que quienes hicieron esas cosas son parientes nuestros. Me pregunto, ¿de verdad son parientes nuestros? ¿Serán de la organización negra? ¿O de Snape? Creo que es Snape. Esos idiotas franceses se dejaron engañar por completo. Todos afirman que rescató a Nicolas Flamel. Debe ser un montaje orquestado por él y su equipo. Dijo Perkins furioso. Quienes irrumpieron en el ministerio francés robaron un documento ultra secreto. Su verdadero motivo debió ser ese, y ahora Snape ha logrado su objetivo y se ha hecho aún más famoso. No pudo haber hecho esto en vano. Ha estado trabajando todo el tiempo, pero no nos dimos cuenta. Solo hemos estado mirando este relicario, y no ha pasado nada. Barty tamborileó suavemente con las yemas de los dedos sobre el reposabrazos de su silla. Perkins había oído la noticia, así que, naturalmente, la conocía incluso antes. Al principio, Barty no había considerado que lo que ocurría en Francia estuviera realmente relacionado con los mortífagos. Simplemente pensó que esos insensatos aurores franceses habían sido engañados por el verdadero asesino y habían desviado su atención.
Pero no fue hasta que Thomas Shafik fue capturado, los inmensos Inferi atacaron París de noche y la marca tenebrosa se iluminó que las sospechas de Barty comenzaron a crecer. Desde que vio a los innumerables Inferi bajo el agua en la cueva donde estaba escondido el relicario, supo que su gran maestro poseía la capacidad de producirlos en masa. Este era precisamente el mismo peligro al que se enfrentó esa noche en París. Barty, naturalmente, compartía las sospechas de Perkins. Si quienes cometieron esos actos en París eran mortífagos, ¿quién los organizó? ¿Black? ¿Snape? Si se trataba de Black, la impresión que Barty tenía de este fugitivo solitario tendría que cambiar. Significaba que claramente estaba siendo manipulado por su amo. De lo contrario, no habría podido organizar esas fuerzas en París. Y si se trataba de Snape, probaría una cosa. Sus declaraciones públicas de arrepentimiento al Ministerio de Magia y al público mágico británico eran un completo engaño, un plan mayor para restaurar su imagen pública. Lo mismo ocurrió en Francia esta vez. Como había dicho Perkins, si los mortífagos en Francia estaban realmente organizados y dirigidos por él, entonces, en tan solo unos días, había obtenido lo que quería del Ministerio de Magia francés y se había ganado una inmensa fama por rescatar a Nicolas Flamel. La fama de Snape se extendía no solo en Gran Bretaña, sino también en los mundos mágicos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza y más allá. Esto se debía, en primer lugar, a que el libro de Wolpe había trascendido por completo Gran Bretaña y se había convertido en un éxito de ventas en toda Europa. Y, en segundo lugar, a la propia influencia de Nicolas Flamel en el mundo mágico europeo. A Barty siempre le aterraba. ¿Cuál era la intención de Snape? Había reunido a los Malfoy y a su grupo con el mismo pretexto de encontrar a su amo, e incluso había organizado un grupo similar en Francia, promoviendo constantemente su reputación por toda Europa. Cultivar poder, amasar riqueza y extender su fama, el rostro de Barty se ensombrecía cada vez que pensaba en esto. Estaba seguro de que Snape había perdido por completo la lealtad a su amo. Hiciera lo que hiciera o dijera, había abandonado su lealtad a su amo. Las últimas palabras de Perkins eran correctas. Snape había hecho mucho fuera, pero últimamente no habían logrado nada en Inglaterra. Desde que usó a Raúl para obtener el guardapelo, a diferencia del anillo, Bartlett nunca había encontrado nada inusual en él. Además, durante este tiempo, Bartlett había llevado a Perkins y a otros a buscar en Inglaterra a alguien relacionado con Epsiba Smith. Entre las imágenes que Bartlett había soñado tras obtener el anillo, se encontraba la de la dueña recibiendo una copa de oro de su mano. Bartlett intentó averiguar indirectamente el paradero de la copa buscando a alguien relacionado con Epsiba Smith. Pero al final no encontraron nada. Ya no podían perder más tiempo en Inglaterra. «Preparad vuestras maletas, nos vamos a Albania esta noche», dijo Perkins, levantándose de la silla confundido. «¿Por qué Albania? No hace falta que lo sepáis». Tras capturar a Lockhart, Andrews, al regresar de un paseo junto al río, le preguntó a Severus qué haría con el ladrón. Ha atacado y alterado la memoria de muchos aventureros antes, Severus ya había tomado una decisión. Lo enviaré con los aurores británicos. Investigarán el número de víctimas y ayudarán a quienes perdieron la memoria a recuperarla. En la novela, Lockhart usó la varita rota de Ron para intentar un ataque sorpresa contra Harry, pero fue alcanzado por su propio encantamiento desmemorizante, perdiendo la memoria y siendo enviado a Salmungo. Después, ni Dumbledore, ni Harry, ni Ron, ni los demás revelaron la verdadera identidad de Lockhart, lo que permitió al Ministerio de Magia localizar a los magos a los que había dañado y restaurarles la memoria. No fue hasta el quinto año que Harry y sus amigos recibieron la noticia de que el tratamiento de Lockhart en Salmungo había sido efectivo, pero las cartas de sus fervientes admiradores lo desconcertaron, incapaz de recordar su antigua fama. Ahora que Lockhart estaba en manos de Severus, naturalmente no lo dejaría ir. En cambio, lo entregó a Kingsley, dejando que los aurores se encargaran de las consecuencias. Justo entonces, Andrews habló repentinamente con Severus. Esta noche, Lockhart me contó algo. Dijo que caminaba desde el lado oeste del bosque y entró accidentalmente en la zona acordonada por los aurores albaneses. Es la colina y el lago seco que nos habían mencionado antes los dos entrenadores de dragones. Severus estaba desconcertado. ¿No está acordonado? ¿Cómo entró? Me dijo que los aurores se equivocaron y lo dejaron entrar sin querer. Entonces encontró una trampilla con manija de latón debajo de un abeto alto y marchito, entre la colina y el lago seco. Dijo Andrews, frotándose la barbilla.
Incluso me sugirió que lo acompañara a explorar bajo esa trampilla. Ahora parece que no tiene buenas intenciones. Este incidente claramente llamó la atención de Severus. Cuando había buscado el fantasma del Avancé, lo había oído desplazarse hacia el oeste, hacia la reserva natural del Dragón de Fuego. Pero durante su estancia en el valle, Severus no había podido encontrarlo, así que sospechó que podría haberse dirigido a la reserva natural. Los movimientos inusuales detrás del dragón confirmaron aún más que la reserva era inusual. Incluso si no había un fantasma de Vansé, debía haber algo más. ¿Te dijo algo más?, presionó Severus. Andreus negó con la cabeza. Como rechacé su propuesta de plano, no dijo nada más. A Severus no le importó la situación. Ahora que Lockhart estaba en sus manos, podía preguntar si quería saber. Con este pensamiento, Severus se giró y se dirigió a la cabaña de madera construida específicamente para su encarcelamiento. Al verlo entrar, Lockhart, que dormitaba contra la pared, se despertó de repente y lo miró fijamente. ¿Qué haces? Aunque la situación había llegado al punto más crítico, Lockhart estaba claramente aterrorizado por Severus. Sabía perfectamente qué clase de persona era Snape, su superior. Aunque había suplicado clemencia, diciendo que si volvía a la escuela y se encontraba con James y su grupo acosando a Severus de nuevo, sin duda los defendería. Pero en realidad, no se atrevía a ofender ni a James, ni a los cuatro, ni a Severus. Si James y su grupo eran solo miembros activos de Gryffindor, Severus era una serpiente venenosa de sangre fría en Slytherin. Pasó todo el día con el grupo de Malfoy, quienes creían en la teoría del linaje de quien tú sabes. Fuera de Hogwarts, este grupo ya se había vuelto lo suficientemente poderoso como para dominar al Ministerio de Magia británico. Esto dejó una profunda impresión en Lockhart durante sus años escolares. Así que, aunque la reputación de Severus había mejorado, Lockhart desconfiaba instintivamente de él. Sobre todo ahora que lo habían atrapado, si Severus decidía matarlo de repente, no tendría ninguna posibilidad de argumentar. Severus simplemente se quedó mirando a Lockhart. Sería bastante fácil extraer recuerdos del santuario de la mente de este impostor, pero tendría que entregar a Lockhart a los aurores más tarde. Si los aurores descubrían algún signo de legeremancia, sería desastroso. Así que Severus habló en voz baja. «Puedo darte una oportunidad, Lockhart». Ante sus palabras, el cuerpo de Lockhart tembló de repente y miró a Severus conmocionado. «¿Vas a dejarme ir?» «Ni se me ocurra dejarte ir, pero puedo hacer que te entregues a los aurores del Ministerio de Magia», dijo Severus, mirándolo fijamente a los ojos. «Si te envío directamente a los aurores así, dados tus crímenes, lo más probable es que te envíen a Azkaban. Pero si te entregas, es diferente. Si te reducen la sentencia, podrías ir a una prisión más cómoda». Lockhart tragó saliva. Conocía los horrores de Azkaban. Por no hablar de los dementores, los prisioneros allí no eran nada comunes. Si lo enviaban allí, no duraría más de 6 meses. Se volvería loco o moriría. Pero sabía aún más claramente que Severus no le daría una oportunidad sin motivo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Severus, al ver su inseguridad. Pique dijo que antes de encontrarlo, te adentraste en la abandonada reserva natural del dragón en el bosque, que está sellada por los aurores. Lockhart se encogió de hombros. «No estuve allí mucho tiempo cuando los aurores me atraparon y me echaron». «Pero hiciste un descubrimiento inesperado, ¿verdad?». «Una trampilla con un pomo de latón», dijo Severus con calma. «¿Qué más encontraste?». «Necesito más información». Lockhart se acurrucó. No quería arruinar por completo el resto de su vida, así que no se atrevió a ocultar nada. Además de esa trampilla bajo el abeto. También vi un montón de animales muertos en esa colina. ¿Animales? ¿Qué clase de animales? De todo tipo de animales. Criaturas mágicas y animales comunes. Hay cadáveres de todos ellos allí. Fin de este capítulo, capítulo 190. Aurores albaneses. Severus reflexionó sobre la información que Lockhart había descubierto. Por su descripción, este no parecía el tipo de lugar donde aparecería un Avancée fantasmal. Pero la Avancée fantasmal también buscaba algo en este bosque, y considerando su pasado, probablemente relacionado con las artes oscuras. Los bosques albaneses eran grandes y pequeños, pero el país en sí era bastante pequeño, y los bosques no podían abarcar mucho más. Dado que Voldemort se escondía allí, cualquier suceso extraño probablemente estaba relacionado con él. Tras confirmarle a Lockhart la ubicación de la trampilla una vez más, Severus no continuó su conversación con él. Tras pasar la noche allí, Severus encontró a Andreus temprano a la mañana siguiente.
Le dijo que Lupin se quedaría para vigilar a Lockhart, mientras que Ari y Draco también se quedarían con él. Luego contactaría a los aurores albaneses para descubrir los secretos de la reserva abandonada. Andreus, por supuesto, no se negaría. Severus acordó con Lupin y los demás que se quedarían con Andreus unos días y, a su regreso, podrían marcharse de Albania. Ari fue el primero en expresar su descontento. Ansiaba unirse a Severus en su aventura, pero Severus claramente no estaba de acuerdo. Espera a que domines todos los hechizos que te estoy enseñando, le dio una palmadita en la nuca. Haré que Lupin revise tu progreso regularmente, y no te relajes mientras estés aquí. A Draco no le molestaba la idea de quedarse, pero aún le irritaba la capacidad de Ari para aprender hechizos tan pronto. Tras reconciliarse con ellos, Severus no se demoró. Se apareció de nuevo en el valle. La zona estaba completamente invadida por dragones. Aún se veían algunos rastros de la destrucción original, pero no había señales de que los troles regresaran de su migración. A Severus no le sorprendió. Después de que el grupo de trolls decidiera regresar esa noche, no tenían ninguna posibilidad de regresar a este lugar. Fueron destrozados por los dragones enloquecidos antes de llegar siquiera a la mitad del camino. Al llegar al valle, Severus apuntó al cielo y lanzó una lluvia de chispas rojas. Los fuegos artificiales explotaron sobre el bosque y pronto atrajeron la atención de los entrenadores de dragones que habían estado patrullando la reserva durante los últimos días. Un famoso entrenador de dragones llegó al valle en una escoba voladora y aterrizó. Era obvio que, tras la masacre de los dragones esa noche, se habían vuelto mucho más cautelosos. ¿Se tropezó aquí por error, señor?, preguntó. El entrenador de dragones no reconoció a Severus al principio y pensó que necesitaba ayuda. Pero Severus no tenía intención de ocultar su identidad. Sacó directamente de su bolsillo el certificado de comisionado que le había expedido el Departamento de Cooperación Mágica Internacional del Ministerio Británico de Magia. Soy Severus Snape, comisionado del Ministerio Británico de Magia. Por favor, llévenme con el auror jefe destinado aquí. Necesito contactarlo por algo. El entrenador de dragones quedó visiblemente atónito tras escuchar la presentación de Severus. Tras 4 o 5 segundos, por fin se recuperó y lo miró atónito. Lo eres. Eres el señor Snape. Dios mío. Estás en todas las noticias. Los franceses te han estado buscando, y no esperaba que estuvieras aquí. Severus se encogió de hombros ante la sorpresa. No soy un criminal buscado. De acuerdo, pero eres mucho más famoso que esos criminales buscados. ¿Podrías firmar con mi nombre, señor Snape? Aquí, en mi túnica. Parecía encantado, sacó una pluma del bolsillo, se la puso a Severus en la mano y le pidió que firmara su túnica. Severus no se negó, firmando su nombre en el pecho de su túnica. De acuerdo, señor, ¿puede llevarme a ver a sus aurores ahora? El entrenador de dragones parecía muy emocionado. Es un honor servirle. Venga, señor Snape, tómeme del brazo y lo apareceré allí. Mientras hablaba, Severus ya lo había agarrado del brazo. El entrenador de dragones agitó su varita y lo hizo aparecer fuera del valle. Al instante siguiente, sus figuras aparecieron en un campo de hierba. Sin embargo, antes de que siquiera pusieran un pie en la hierba, más de una docena de magos uniformados aparecieron a su alrededor, sosteniendo sus varitas y rodeándolos. Esta escena hizo que el entrenador de dragones levantara las manos y gritara: «Oigan. Oigan. Esperen. Esperen. No queremos hacerles daño. Esta persona a mi lado es Severus Snape. El infame Severus Snape. Deberían saber lo que ha estado haciendo en Francia. Los franceses lo están buscando. Me ha pedido que me ponga en contacto con ustedes». Al oír las palabras del entrenador de dragones, algunos aurores se sorprendieron, pero no bajaron sus varitas. En cambio, sus miradas se dirigieron a un mago de mediana edad que se acercaba. El mago era claramente el jefe de aurores albaneses destinado allí para investigar, el mismo que había liderado el equipo que detuvo a Lockhart. En cuanto vio el rostro de Severus, su expresión cambió a sorpresa. Al parecer, había reconocido a Severus por alguna noticia. Bajo la mirada de los demás aurores, se acercó a Severus. «Disculpe, señor Snape». Severus sacó su identificación del Ministerio de Magia y se la entregó al mago. Claro que todos los documentos del Ministerio de Magia tienen sus propias marcas antifalsificación. El mago solo le echó un vistazo y estuvo seguro de que era auténtico. Así que, sin dudarlo, tras devolverlo, le tendió la mano a Severus. «Hola, señor Severus Snape. Albania le da la bienvenida. Me llamo Fatus Kabunara.
Tras ver su declaración, los aurores que lo rodeaban finalmente bajaron las varitas. Algunos estaban emocionados, otros confundidos, y todos miraron a Severus y a los demás. La calidad de los aurores del pequeño Ministerio de Magia obviamente no era tan buena como la del gran Ministerio de Magia del Reino Unido, que había sido atemperado por Voldemort. Severus también extendió la mano y estrechó la mano del mago llamado Kabunara. Encantado de conocerlo, señor Kabunara. Llevo bastante tiempo en este bosque, pero hace poco oí que parece haber problemas, y casualmente descubrí algo. Sin más dilación, Severus declaró su propósito directamente. Con aurores albaneses estacionados en la zona, si Severus intentaba investigar en privado, la posibilidad de un incidente que los llevara a descubrirlos sería desastrosa. Además, Severus no tenía por qué ocultar nada desde el principio. La presencia de los aurores albaneses significaba que también querían resolver la situación lo antes posible, y el objetivo de Severus coincidía con el de ellos. Con esto en mente, Severus buscó abiertamente a un entrenador de dragones y le pidió que lo llevara directamente ante los aurores albaneses. Al terminar de hablar, el rostro de Kabunara se iluminó de sorpresa. ¿Han descubierto algo? Por supuesto, no era el momento de hablar. Simplemente le hizo una petición a Kabunara. Si te conviene, por favor, ayúdame a mantener la confidencialidad de mis asuntos albaneses. Si esta noticia se divulga, me pregunto cuántos reporteros de Francia vendrán a buscarme. Seguro que no quieres saber nada de lo que pasó en la Reserva Natural del Dragón de Fuego, ¿verdad? Kabunara hablaba en serio. Asintió y le pidió a Severus que esperara. Luego se acercó al entrenador de dragones y le dijo algo, lo que provocó que se marchara alegremente con un auror, despidiéndose de Severus con la mano antes de irse. Los aurores que lo rodeaban obedecieron la orden y se dispersaron, volviendo cada uno a sus respectivas tareas de guardia. Sin embargo, no estaba claro cuánto tiempo estos aurores, aparentemente poco profesionales, podrían cumplir con la orden de confidencialidad. Por suerte, Severus no necesitaba que guardaran el secreto mucho tiempo. Explorar la zona no debería llevar mucho tiempo. Pronto, Kabunara condujo a Severus al puesto del auror albanés. También era una tienda de campaña, pero desde fuera parecía mucho más profesional que la que Severus y sus amigos habían visitado en el bosque. Siguiendo a Kabunara, Severus entró en la tienda, que parecía una oficina profesional con numerosos compartimentos. Llegaron a la habitación al final del pasillo, que obviamente era el despacho de Kabunara. Venga, cuénteme con detalle qué ha descubierto, señor Snape, pidió Kabunara con seriedad tras acercarle una silla a Severus y sentarse. Severus, cuando se trataba de asuntos serios, nunca era excesivamente cortés con los demás. Simplemente les contaba el descubrimiento de Lockhart. En esta zona restringida que han sellado, hay una pequeña colina y un lago que un dragón secó, ¿verdad? Sí. No hace mucho, un mago británico llamado Gilderoy Lockhart entró por error en su zona restringida. Tras descubrir su identidad, lo dejaron ir. Más tarde encontró a la persona que buscaba, y yo también estaba allí. Por Lockhart, aprendí algunas de las cosas que encontró cuando entró por error en esta zona restringida. Kabunara frunció el ceño ligeramente. Pensaba que Lockhart debería haberles contado esto a los aurores en cuanto lo atraparon. Pero también comprendió que no era momento de darle vueltas a esas cosas. Juntó las manos y miró a Severus. Señor Lockhart, ¿hizo un descubrimiento inesperado en esta zona restringida? Un abeto alto, ahora marchito, señaló Severus, señalando el punto clave. ¿Recuerda una planta así? Por supuesto, asintió Kabunara. El árbol estaba vivo al principio. Después de que esta zona fuera designada reserva de dragones, un crestado noruego le arrancó las raíces, matándolo por completo. Hay una trampilla oculta cerca de ese árbol. ¿No la habías descubierto antes? Las palabras de Severus hicieron que Kabunara frunciera aún más el ceño. Negó con la cabeza. No, pero mis hombres han investigado a fondo la zona durante los últimos días y no han encontrado nada. Quizás alguna magia especial esté ocultando la trampilla, impidiéndoles encontrar nada. Obviamente, Severus no quería avergonzar al auror albanés, así que le dio una excusa a propósito. Normalmente, si incluso un mago de tercera como Lockhart podía detectarlo, ¿cómo iba a ser incapaz de hacerlo un auror con formación profesional? Kabunara, como era de esperar, comprendió lo que Severus quería decir. Simplemente frunció el ceño y negó con la cabeza sin decir nada. En ese momento, Severus continuó preguntando. Yo también tengo una pregunta. Estoy buscando un avancée fantasmal que vaga libremente por este bosque. ¿Tienes alguna pista al respecto? ¿Avancée fantasmal?
Pensó Kabunara, pensativo. Los aurores solo llevan aquí unos días y no sabemos mucho sobre este bosque. Pero cuando llegué, oí a los entrenadores de dragones hablar de ello. Encontraron un extraño fantasma flotando en la reserva natural del dragón de fuego. Severus se fijó en él y miró a Kabunara. ¿Extraño? Sí, dijeron que el fantasma se parecía a una bruja vieja. Claro, también podría ser una Banshee, ya que las Banshees se parecen mucho a las brujas viejas comunes. Ocurrió hace como medio año. Tras entrar en la reserva natural, el fantasma causó revuelo entre los dragones de fuego, y los entrenadores de dragones lo descubrieron. Los entrenadores de dragones intentaron que el fantasma se fuera, pero dijo que lo que buscaba estaba aquí y allá, y que no había forma de lidiar con un espíritu así que solo pudieron dejarlo vagar por la reserva. Pero en 2 o 3 meses, desapareció de la reserva, y los entrenadores de dragones pensaron que se había ido a otro lugar. No fue hasta hace unos días, cuando los dragones de fuego empezaron a causar problemas y llegamos aquí para investigar, que nos contaron este extraño incidente. Kabunara y Severus se miraron. Pero no creíamos que el extraño fantasma estuviera relacionado con la masacre de los dragones, porque los incidentes en la reserva comenzaron hace 3 años, no después de la llegada del fantasma. Severus escuchó atentamente su historia e hizo una última pregunta. ¿Entonces no has considerado que lo que busca podría estar relacionado con los disturbios en la reserva? Fin de este capítulo, capítulo 191. La cámara subterránea. La conversación con Kabunara no duró mucho. Tras intercambiar información, ambos planearon ir inmediatamente al abeto a investigar la trampilla. Además de Severus y Kabunara, no llevaban mucha gente, solo 2 aurores albaneses. Con la información clara de Lockhart, Severus fue el primero en localizar a los animales muertos en la colina, todos sin una sola herida. ¿Han investigado la causa de la muerte de estas criaturas? Tras llegar a esta zona, enviamos inmediatamente los animales muertos de esta colina al Ministerio de Magia para su examen y autopsia. El ministerio concluyó que todos murieron por la misma maldición. ¿Una maldición? Sí, una maldición muy poderosa que ha drenado casi por completo la vida de estas criaturas. No hemos podido identificar la causa mediante ninguna magia oscura conocida. Severus se acercó al cadáver de un Boutrucle y lo examinó un momento. Este estado de muerte es algo similar al del Kedavra. Sí que parece similar. Kabunara se unió a Severus. Extendió su varita y tocó suavemente el cadáver. Al instante siguiente, el Boutrucle, aparentemente intacto, se marchitó, con su interior claramente vacío. En realidad, el poder de esta maldición es incluso más brutal que el del Kedavra. Inflige daños fatales al cuerpo. Severus miró los cadáveres de animales esparcidos por la colina. Casi todo tipo de criaturas mágicas se habían reunido allí, incluyendo algunos grupos de bestias mágicas, como el Guau Guau y el Bandiman. También había algunas criaturas poderosas, como la parca, que podían representar una amenaza para los magos. Tras observar los cadáveres un rato, Severus y Kabunara decidieron no demorarse. Encontraron el abeto y comenzaron a buscar debajo. Siguiendo la descripción de Lockhart, Severus y sus 3 compañeros buscaron durante más de 10 minutos, pero no encontraron nada. Era como si Lockhart hubiera mentido de nuevo, como si no hubiera encontrado ninguna trampilla especial. Tras buscar infructuosamente, Kabunara se volvió hacia Severus. No la encuentro aquí, pensó Severus, frotándose la barbilla pensativo, recordando la trampilla que Lockhart había descrito. Le parecía muy improbable que Lockhart mintiera. Inicialmente le había propuesto el asunto a Andreus, invitándolos a explorar. Si solo fuera un alarde, no habría tenido que decir una mentira tan fácilmente verificable y desmentida. Si Lockhart no mentía, ¿por qué no podían encontrar la trampilla ahora? Severus miró a Kabunara y luego a los 2 aurores que lo acompañaban. En comparación, la única diferencia entre Lockhart y ellos era que él era un mago de tercera. El largo período de abandono lo había privado hacía tiempo del control adecuado sobre su magia. Mientras tanto, los 3 presentes, Severus, Kabunara y Kabunara, eran, en el mejor de los casos, aurores cuidadosamente seleccionados entre el público mágico. Aunque sus habilidades no fueran tan especializadas, sin duda eran superiores a las del mago promedio. Entonces, ¿podría tener algo que ver con la magia? Severus reflexionó sobre esto mientras rebuscaba en los bolsillos interiores de su túnica. Al poco rato, sacó una pequeña botella de poción ámbar. Tengo una teoría. Si el objeto oculto no puede ser descubierto por magos comunes, debe estar relacionado con la magia misma, dijo Kabunara, observando la poción en su mano. ¿Qué es esto?
Una pequeña poción que ataca la magia y reduce temporalmente la capacidad de un mago para lanzar hechizos. Severus abrió la botella. La duración depende de la dosis. Si solo bebo un quinto de pinta, el efecto durará aproximadamente medio minuto. Severus bebió el frasco de un trago. Después, su cuerpo no experimentó ningún cambio notable, pero Severus percibió que su magia se había vuelto caótica e incontrolable. Sin embargo, este caos se suavizaba poco a poco gracias a las capacidades correctivas de su propio cuerpo. Severus dejó de prestar atención a su propia magia y centró su atención en la hierba seca bajo el abeto. Esta vez, Severus descubrió algo rápidamente. Pudo ver claramente un tirador de latón oxidado entre la hierba seca. Mientras los 4 Cabunars observaban con asombro, Severus extendió la mano y agarró una brizna de hierba seca. El aire mismo parecía tener un gran peso. Severus parecía haber ejercido toda su fuerza, y entonces un repentino crujido resonó en sus oídos. Un instante después, frente a Severus, Cabunara y los demás vieron la oscura entrada de un túnel. Una escalera de piedra moteada con evidentes signos de excavación humana se extendía de arriba a abajo, perdiéndose en la oscuridad que no podían ver. En ese momento, Cabunara y los demás finalmente vieron la trampilla en la mano de Severus, que había estado oculta hasta entonces. Así es, dijo Severus. Se ha lanzado un hechizo protector especial aquí. Esta puerta está completamente oculta. Solo aquellos con poco poder mágico, o ninguno, pueden ver sus rastros. Los magos normales ni siquiera tienen la oportunidad de tocarla. Cabunara miró los escalones de piedra en las profundidades del subsuelo, respiró hondo y luego tomó medidas. Berrisa, ve a buscar a 5 hombres más. Pronto llegaron 5 aurores albaneses. Cabunara hizo los arreglos necesarios. 2 aurores custodiaban la entrada, mientras que los demás los seguían a él y a Severus mientras iniciaban su viaje hacia las profundidades subterráneas. Los 7 magos lanzaron hechizos de iluminación, iluminando el oscuro túnel. Cabunara tomó la iniciativa y caminó delante, con Severus y los otros 5 aurores siguiéndolo de 2 en 2. El túnel era muy largo, con 2 secciones rotas por el derrumbe de la piedra superior. Por suerte, Cabunara tenía suficiente gente preparada, y trabajaron juntos para lanzar hechizos y superar rápidamente estos obstáculos. Continuaron bajando así durante casi una hora, y finalmente llegaron a un espacio espacioso por unas escaleras de piedra. La zona estaba salpicada de edificios de piedra derruidos, y aún se podían ver vagamente runas antiguas grabadas en los muros de piedra circundantes. Los magos ya han estado aquí, dijo un auror. Al oír su voz, numerosos fuegos se encendieron alrededor de las paredes. La tenue luz verde iluminó todo el espacio, revelando que el pequeño cuadrado en el que se encontraban no era el final del túnel. Un estrecho sendero, en diagonal a los escalones de piedra, se adentraba en el túnel. Mientras la atención de los aurores se centraba en el sendero recién descubierto, Severus observó el techo de la pequeña plaza subterránea. Sin la luz de las llamas verdes, estaba completamente oscuro, lo que dificultaba discernir lo que había encima. Sin embargo, al levantar su varita, iluminándola con un hechizo, pudo distinguir vagamente lo que parecía ser una gran abertura. La abertura no parecía haber sido tallada. No había crestas que escalar, simplemente una línea recta que serpenteaba hacia arriba. «Señor Snape», gritó Cabunara. «Vengan. Vengan a ver esto». Al oír su voz, Severus no se detuvo. Envainó su varita y se acercó rápidamente a Cabunara. Habían entrado en el estrecho pasaje, también iluminado por antorchas, y ante ellos había una estatua de piedra tallada en la pared. Parecía un pájaro regordete, tal vez una codorniz gorda o un pollo. ¿Puedes identificarla?, preguntó Cabunara. Severus estudió la estatua por un momento. Claramente había sido devastada por el paso del tiempo, conservando solo la forma superficial del ave. Los rasgos más finos estaban oscurecidos. «No la reconozco», dijo Severus negando con la cabeza. Cabunara le indicó a un auror con una cámara detrás que se acercara. Tras tomar una foto de la estatua, continuaron su camino. Esta vez, la caminata no les llevó tanto tiempo. Tras solo unos 20 minutos, emergieron del estrecho sendero. Ante ellos se extendía un mural enorme. El tiempo lo había marcado, y muchas zonas mostraban signos de deterioro. Sin embargo, su tamaño permitió a Severus y a los demás levantar la vista y ver el mural completo. Representaba a un hombre con armadura de caballero y a 3 brujas de diferentes apariencias, vitoreando y celebrando frente a una fuente. Al ver esta imagen, los aurores albaneses quedaron atónitos.
Como magos nativos, conocían bien las leyendas que circulaban en este bosque. La fuente de la buena suerte. Sin embargo, esta leyenda, que antaño había atraído a magos de varios países vecinos a este lugar, buscando sin cesar sin encontrar rastro alguno, ahora se revelaba en el antiguo muro de piedra que tenían ante ellos. Severus ya se había acercado al muro de piedra y extendió la mano para tocar la fría piedra. ¿Alguien sabe cuándo empezó a circular entre los magos la historia de la fuente de la buena suerte? En el siglo XIV. Murmuró un auror albanés. Para entonces, Beedle acababa de terminar el tocón del conejo, y poco después publicó La fuente de la buena suerte. Pero antes de eso, muchas leyendas sobre fuentes de la buena suerte ya se habían extendido por toda Europa. Severus arrancó un puñado de cal manchada con el tinte del viejo mural del muro de piedra y lo frotó en la mano. Este mural es mucho más antiguo que el siglo XIV, probablemente de entre los siglos IV y VI, especuló Kabunara en voz alta, contemplando el enorme mural. ¿Acaso Beedle leyó la historia de la fuente de la buena suerte en otro lugar y la recopiló en una colección de relatos? Entonces, ¿por qué está aquí esta pintura? ¿Se construyó una cámara subterránea tan compleja solo para proteger un mural? La atención de Severus se centró de nuevo en la pintura. Solo entonces se dio cuenta de que, además del caballero y las 3 brujas que rodeaban la fuente, el mural también mostraba vagamente los obstáculos que el caballero y las brujas encontraron en la historia original de la fuente de la buena suerte. Una lombriz gigante, ciega y blanca. Un acantilado escarpado e imponente. Un río sinuoso que rodeaba la mitad del mural. Al estar ubicadas en el borde del mural, no eran tan prominentes como las figuras del centro y podían pasar desapercibidas fácilmente. Pero la atención de Severus estaba concentrada en la lombriz blanca. Sus fauces, repletas de colmillos, se abrieron de par en par, pero sobre ellas no se veían otros rasgos faciales. Sin embargo, Severus sintió inexplicablemente como si algo temblara ligeramente donde deberían estar los ojos de la lombriz. Frunció el ceño, levantó su varita, iluminándola con un hechizo, y se acercó a la lombriz. La luz blanca iluminó a la lombriz, confirmando sus verdaderos colores. La lombriz, que antes era solo un mural, parecía cobrar vida, abriendo los ojos. La piel sobre su boca se movía. Al instante, la mente de Severus regresó al enorme agujero que había visto en el techo de la plaza subterránea, al extraño pájaro regordete tallado en las paredes de piedra del sendero y al animal en la colina, aparentemente ileso, pero misteriosamente muerto. Un instante después, extinguió el hechizo bruscamente, se dio la vuelta, cerró los ojos y gritó: «No mires. No mires el mural. Cierra los ojos. Cierra los ojos». Justo cuando Severus iba a la mitad de sus palabras, la lombriz blanca del mural abrió repentinamente un par de ojos que no deberían haber existido. Incluyendo a Kabunara, 3 aurores oyeron el recordatorio de Severus y reaccionaron, ya sea girando la cabeza o cerrando los ojos. Pero los otros 3 aurores no reaccionaron en absoluto. Miraron fijamente a los ojos abiertos de par en par. La respiración, los latidos y el pensamiento de las 3 personas se detuvieron en ese instante. Con solo mirar esos ojos, las vidas de los 3 aurores murieron silenciosamente en esa habitación secreta subterránea. El mural temblaba, y una criatura enorme salía corriendo del muro de piedra. Era una serpiente. Un rey serpiente que superaba con creces la imaginación humana. Fin de este capítulo, capítulo 192. No soy un traidor, pero maté a un traidor. Francia, París, la cabaña de Flamel. En el pequeño jardín exterior, un perro grande, negro puro, con un traje de perrito rosa, bostezaba aburrido sobre la hierba. En otro lugar, el elfo doméstico llamado Chimmy estaba podando las flores. Black observaba al elfo. Había estado en la casa de los Flamel durante casi una semana, y el mayor obstáculo para sus muchos intentos de colarse en el estudio de Flamel había sido este elfo. La casa de los Flamel estaba protegida por claros rituales alquímicos, incluido el estudio, y esas habitaciones estaban identificadas. Si no fuera por los Flamel, Black no habría tenido la oportunidad de entrar. Y el elfo doméstico Chimmy era el responsable de mantener los rituales alquímicos en el ático. Estos días de espera habían impacientado a Black. Había pagado un precio tan alto, sirviendo de mascota a la familia Flamel y permitiendo que la señora Flamel lo vistiera con ropas tan vergonzosas, todo solo para obtener su recompensa en casa de los Flamel. Averiguar a dónde se había llevado Severus a Harry. Hoy, no podía esperar más.
Pasara lo que pasara, tenía que arriesgarse esa noche intentando descifrar la fórmula alquímica que protegía el estudio y recuperar la correspondencia entre Nicolas Flamel y Severus. Mientras el cielo oscurecía gradualmente, Jimmy terminó de podar el jardín y regresó a la casa para preparar la cena para los Flamel. Blake no se movió, solo miró hacia el ático de la cabaña. Esa era la residencia de Jimmy, y el lugar exacto donde se encontraba la fórmula alquímica. Cada noche, después de que Jimmy terminara de limpiar, regresaba a su pequeño nido en el ático y mantenía la fórmula alquímica. Blake sabía que tenía que aprovechar el momento antes de que activara oficialmente la fórmula. A las 6:20, los Flamel llegaron a la cabaña puntualmente. Con el caso del secuestro francés menos centrado que antes, los dos ancianos pudieron concentrarse en sus proyectos de ayuda a la comunidad mágica. Mientras la pareja comía, Blake también entró en la cabaña. Salvo que no estaba sentado a la mesa, la comida en su plato era idéntica a la de los Flamel. Los Flamel estaban deseando ponerle nombre a Blake. Incluso 4 o 5 días antes, se le habían ocurrido muchos nombres, como Baker y Mars, pero Nico los había rechazado todos, sugiriendo algo más sencillo: Noir. La vida de Blake había sido relativamente fácil últimamente. Cada tarde y mañana, Nico lo sacaba a pasear por las calles cercanas a la cabaña. Al principio, cuando le ponían la correa, Blake se resistía, pero la mano anciana de Nico le acariciaba la cabeza, tranquilizándolo y asegurándole que era necesario si quería salir. Blake resistió. Ahora tenía que portarse como un buen perro. Solo así podría lograr su objetivo. Después de cenar esa noche, Nico, con la correa, sacó a Blake a pasear, como cualquier otro día. De vuelta en la cabaña, los Flamel se prepararon para retirarse. Cuando la luz del dormitorio se apagó, Blake, que yacía en su estudio del pasillo, empezó a moverse. Como un fantasma, subió las escaleras en silencio en la oscuridad, llegando finalmente al ático. Jimmy aún no había regresado a sus aposentos. Aún faltaban algunos toques finales en la cocina. Pero Blake no tuvo que esperar mucho. Menos de 20 minutos después, la pequeña figura, usando la habilidad única de los elfos domésticos, la aparición, regresó al ático. Parecía contenta con su vida plena, de buen humor. Justo cuando estaba a punto de encender la luz del ático y ajustarse la funda de la almohada, una maldición la golpeó de repente. Imperial. Blake, que ya se había transformado en humano en la oscuridad, lanzó la maldición Imperius, una de las 3 maldiciones imperdonables. Jimmy, sorprendido, no mostró reacción. Sus grandes ojos estaban visiblemente vacíos. Libera el sello alquímico del estudio, resonó la voz de Blake, y Jimmy, bajo la maldición Imperius, levantó el dedo al instante siguiente. El elfo doméstico no necesitaba varita para lanzar hechizos. Con un simple toque de su fino dedo, las paredes del ático, densamente cubiertas de diversas runas mágicas, se iluminaron. La luz parpadeó brevemente. Simplemente abría la barrera de una sola habitación. Claramente no era esfuerzo por parte de Jimmy. Tras completar la tarea de Blake, se quedó paralizado, como un robot sin instrucciones, incapaz de avanzar. Lo siento, no tuve elección, se disculpó Blake, respirando agitadamente. Entonces lanzó un encantamiento aturdidor sobre Jimmy, durmiéndolo. Sin dudarlo, Blake volvió a su forma de perro negro y salió del ático, encontrando rápidamente el estudio, separado solo por una pared del dormitorio de los Flamel. Silenciosamente regresó a su forma humana, agarró con cuidado el pomo de la puerta y la abrió. La casa era claramente vieja, y las bisagras de la puerta ya no se deslizaban con la suavidad de cuando era nueva. Un leve crujido resonó en el oscuro y silencioso pasillo. Blake por fin había llegado al estudio de Nicolas Flamel. Cerró la puerta con cuidado y, en lugar de encender la luz, agitó su varita y lanzó un encantamiento de iluminación. Incluso con el encantamiento de iluminación, controló con cuidado la intensidad. Después, corrió al escritorio y comenzó a revisar la correspondencia sobre la mesa y en los cajones. Como figura prominente en el mundo mágico, Nicolas obviamente recibía una cantidad considerable de correo. Tras buscar un rato, Blake descubrió que Nicolas tenía una cómoda especial junto a su escritorio para guardar estas cartas. Tras buscar durante más de una hora, Blake revisó la correspondencia, pero no encontró nada relacionado con Severus. Esto lo puso extremadamente ansioso e impaciente. Si la familia Flamel no hubiera tenido información sobre el paradero de Severus, Blake habría perdido por completo todas las pistas. Nunca antes había considerado esta posibilidad. Tras hojear todas las cartas de la cómoda, Blake se dio la vuelta y empezó a registrar de nuevo las estanterías.
Sus movimientos eran muy bruscos, y no tenía intención de devolver las cosas allí más tarde. Independientemente de si ganaba algo esta noche, Black no pensaba quedarse allí más tiempo. Pero antes de que pudiera desordenar los libros de la estantería, una voz vieja y divertida sonó de repente en la puerta. Por favor, no desordene mi estantería, que me ha costado tanto organizar, señor Black. Ha revisado todas mis cartas y no hay nada que busque. En cuanto sonó la voz, todo el cuerpo de Black empezó a temblar violentamente. Se giró bruscamente, apuntando inconscientemente con su varita, aún encendida, al anciano encorvado frente a la puerta. Nico, que había aparecido en la puerta de la nada, simplemente hizo un gesto con la mano hacia la varita que lo señalaba, cerró suavemente la puerta del estudio y encendió la luz. No hagas tanto ruido. Perenelle ya está dormida. No la despiertes. La respiración de Black se aceleró. Miró fijamente al anciano frente a él, y un pánico inmenso lo invadió. Estaba expuesto. Su mayor esperanza para escapar de Azkaban y librarse de la persecución de los aurores había quedado expuesta frente a Nicole Flamel. Una vez que Nicole comunicara a los aurores la noticia de que era un animago ilegal, Black no tendría forma de escapar fácilmente de la persecución conjunta de los aurores británicos y franceses como lo hizo ahora. En ese momento, la mente de Black era un caos. Miró a Nicole con expresión de lucha, y ya había empezado a tomar una decisión en su corazón. Ahora, podía derribar a Nicole inmediatamente y luego usar el encantamiento del olvido en él, haciéndole olvidar todo lo sucedido esa noche. O podía simplemente huir e irse de Francia inmediatamente. Nicole lo miró fijamente a los ojos, como si pudiera leer a través de todos sus pensamientos. Claro que podrías someterme y luego huir, continuando tu juego del gato y el ratón con los aurores. ¿Pero de verdad estás dispuesto a hacer eso? Sirius Black, ¿estás dispuesto a irte así sin nada que mostrar? Sus palabras fueron como una lanza afilada, atravesando el corazón de Black y casi dejándolo sin aliento. Bajo la tenue luz, sus miradas se encontraron. Tras una larga pausa, Black habló lentamente con voz ronca. ¿Qué quieres hacer? ¿Convencerme de que me entregue a los aurores? Nicole lo oyó hablar, sacó una silla, se sentó e hizo un gesto a Black para que hiciera lo mismo. Puedes irte cuando quieras, y no perderé el tiempo intentando convencerte de que te entregues. Dada la situación actual, ¿por qué no se sientan y hablan? Solo la comunicación y el intercambio pueden resolver los malentendidos entre las personas. Black lo miró fijamente un momento, y finalmente se sentó frente a Nicole. ¿De qué quieres hablar con una criminal como yo? Preguntó Black con ansiedad. Sabía que los Flamel eran su última esperanza para encontrar a Severus y Harry, pero la situación actual lo inquietaba. ¿Por qué quieres encontrar a Severus Snape? Preguntó Nico en voz baja y tranquila. ¿Por qué a él? ¿No leíste lo que decían los periódicos franceses? Lo odio por traicionar a mi amo. Quiero vengarme de él. Dijo Black, medio sarcástico, medio enfadado. Nico simplemente negó con la cabeza lentamente. Pero creo que eso podría no ser cierto. Al oír esto, Black volvió a levantar la vista, sorprendido, mirando a Nico con incredulidad. Desde que lo enviaron a Azkaban sin juicio, nadie había dudado jamás de la magnitud de su culpa. 13 muggles inocentes perecieron en aquella trágica calle, y Peter murió. Siendo la única persona presente en la escena, y habiendo luchado con Peter, ni siquiera Dumbledore dudó nunca de la inocencia de Black. Sin embargo, ahora, en Francia, un viejo alquimista que nunca había vivido los disturbios de Gran Bretaña, con apenas un siglo de experiencia, creía realmente que los cargos contra él eran falsos. Esto le pareció a Black absurdo e irónico, pero una extraña sensación de anticipación lo invadió. Respiró hondo y miró a Nico. ¿Qué te da derecho a decir eso? Nico simplemente sonrió. Si de verdad fueras el matón despiadado que las noticias te retrataron, no estarías bebiendo con un muggle sin hogar en la estación de metro donde te encontré. Aunque el animago puede transformar perfectamente a una persona en un animal, las emociones y pensamientos humanos persisten. El arrepentimiento y la tristeza en tus ojos en ese momento eran genuinos. Hay algo más sucediendo, ¿verdad? Black miró fijamente a Nico. Nunca imaginó que la primera señal del anciano de que algo andaba mal sería la mirada de Nico esa noche mientras estaba borracho. Ante su sorpresa, Nico simplemente sonrió. No menosprecies a alguien que ha vivido más de 600 años. Las experiencias de los fantasmas se congelan en el tiempo después de la muerte, así que no importa cuántos años hayan pasado, sus mentes permanecen inalteradas. Pero yo soy diferente. He conocido a mucha gente y he vivido muchas cosas en mi vida.
Aunque mi mente ya no es tan aguda como en mi juventud, aún extraigo conclusiones y reflexiono. Noté algo diferente en ti en cuanto te vi. Pero entonces, no pensé que fueras Sirius Black. Más tarde, hablé con Dumbledore y supe algunas cosas por él, lo que me llevó a sospechar. No fue hasta esta noche que esta sospecha finalmente se confirmó. Black tragó saliva con dificultad tras escuchar su historia. Realmente no podía imaginar lo que el tiempo podía hacerle a una persona. Pero Black también comprendía que Nico no le guardaba rencor. Sí, como decía Nico, se hubiera dado cuenta de que algo andaba mal el primer día que lo trajo a casa, podría haber llamado discretamente a los aurores. Pero esperó hasta ahora, hasta esta noche, cuando lo pilló con las manos en la masa en el estudio. El estudio volvió a quedar en silencio. Nico parecía tranquilo. Tras relatar sus hallazgos, esperó a que Black tomara una decisión. El propio Black se vio atrapado en una lucha y una vacilación. Apretó los puños con fuerza y no miró a Nico. En cambio, bajó la cabeza, evitando que Nico viera la compleja decisión en su rostro. Este silencio duró un buen rato, quizá más de 10 minutos, antes de que Black volviera a levantar la cabeza, mirara a Nico a los ojos y comenzara a hablar lentamente. No soy un traidor, pero maté al verdadero traidor. Fin de este capítulo, capítulo 193. El basilisco. Aunque Nico no tuvo participación directa en los sucesos ocurridos en Gran Bretaña, había recopilado información general de diversas fuentes. Gran parte de esta información provenía de su íntimo amigo, Albus Dumbledore. Como participante directo en el tumultuoso conflicto británico, Dumbledore, como era natural, conocía muchos secretos que estaban fuera del alcance del público. A veces, cuando algo le preocupaba, Dumbledore le escribía a Nico, su íntimo amigo, para pedirle consejo. Así, lo sabía todo sobre la profecía. Cómo se habían escondido los Potter, cómo Voldemort había encontrado su hogar y quién se creía que les había dado el soplo. Pero ahora, era evidente que Black estaba a punto de contarle una historia de traición y lealtad completamente diferente a la que circulaba. Black, creyendo haber tratado personalmente con su enemigo, había tenido la intención de enterrar el secreto en lo más profundo de su corazón, para no volver a compartirlo jamás. Pero últimamente, mientras perseguía a Severus y Harry, siempre se quedaba a la zaga, dejándolo con una profunda sensación de pérdida y lucha. Como Nico había dicho, se negaba a irse sin una pista. Después de perder tanto tiempo en Francia y correr tantos riesgos, tenía que ganar algo. Y, sin embargo, junto a esto, Black albergaba un profundo deseo, sin saberlo, de que alguien comprendiera su inocencia y la verdad de sus actos. En la tranquilidad de su estudio, Black relató rápidamente la verdad sobre la traición. Explicó que inicialmente había sido el guardián secreto de la familia Potter, pero luego, actuando con astucia, pensó que podría transferir fácilmente el guardián secreto a Peter Pettigrew, aunque todos fuera de la familia sabían que él era el guardián secreto más probable. Peter, sin embargo, era el verdadero traidor. Hacía mucho tiempo, por miedo a Voldemort, había sucumbido a él y se había convertido en uno de sus leales sirvientes. Una vez que asumió el rol de guardián secreto, Peter reveló sin vacilar la ubicación de los Potter a Voldemort. Entonces, se desató la tragedia de esa noche. Al enterarse, Black, enloquecido, buscó a Peter para cazarlo. Durante la persecución, Peter desató un poderoso hechizo de magia oscura, destruyendo una calle entera y matando a los 13 mugles. Luego, bajo un hechizo de Black, solo le quedó un dedo amputado. Tras lograr su venganza, Black jamás se lo pudo perdonar. Permitió que los aurores lo arrestaran y no ofreció apelación contra la sentencia de cadena perpetua en Azkaban, impuesta sin juicio por el entonces jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Barty Crouch. Fue solo recientemente, el día en que el hombre lobo Fenrir, medio lisiado, fue encarcelado en Azkaban, que Black se enteró de las recientes acciones de Severus en el mundo mágico y descubrió el secuestro de Harry Potter. Nunca se arrepentirá del todo, dijo Black, casi inquieto en su silla. Le había contado a Nico todo lo que había podido, esperando que Nico le creyera. He descubierto a ese Quejicus desde que éramos estudiantes. Es un villano nato. Se junta con la misma gente malvada que mi hermano. La esposa de James, Lily, fue una vez su amiga. Le suplicó a Quejicus incontables veces, esperando que se separara de ellos y dejara de practicar las artes oscuras, pero él solo maldijo y llamó sangre sucia a sus amigos. ¿Cómo pudo un hombre así arrepentirse de repente? Es el lacayo más leal de Voldemort. Y un actor magistral. Le mintió a Dumbledore. Le mintió al Ministerio de Magia. Le mintió a Harry. Le mintió a Remus. Te mintió a ti.
Le mintió a todos. El rostro de Black se sonrojó. Miró a Nico con la mayor sinceridad y calló. Claramente, le había contado todo lo que había podido. Ahora, Black solo esperaba que este hombre de 600 años confiara en él. A Black no le importaba si podía exonerarlo o no. Lo que le importaba era la ayuda de Nico para encontrar a Severus y a Harry. Bajo la mirada de Black, Nico reflexionó, con las manos cómodamente apoyadas delante de él. Tras unos 10 segundos, habló. Mi opinión sobre Severus Snape difiere de la suya. Nunca conocí al joven Severus, pero el Severus que conocí en París no era quien decía ser. Era experto en ocultar su verdadera identidad y, en realidad, un criminal atroz. El rostro de Black se llenó de decepción al oír esto. Se preguntó hasta qué punto Severus había logrado convencer a tanta gente de fuera, incluyendo figuras como Dumbledore y Nicolas Flamel, de que le creyeran. Pero justo cuando estaba a punto de irse, completamente abatido, las siguientes palabras de Nico le levantaron el ánimo. Pero en cuanto a su historia anterior, estoy dispuesto a creerle, señor Black, dijo Nico con seriedad. Me refiero a lo de que Peter Pettigrew es el verdadero traidor. El aire se quedó en silencio durante unos segundos antes de que Black, que había permanecido en silencio, volviera a hablar. Respiró hondo, reprimió la confianza que sentía y habló con ansiedad. ¿Qué sentido tiene creer esto? ¿No me crees? Ese cabrón de Snape es un mentiroso. Dijiste que el chico que llevaba, Harry Potter, usaba el alias de Dudley Dursley, ¿verdad? Preguntó Nico con calma. Como contagiado por su actitud, Black reprimió su agitación interior y habló con calma. Sí, Snape lo disfrazó. Ocultó la cicatriz de su frente y el color de sus ojos. Debería haber tenido ojos verde esmeralda como su madre. La acusación que acabas de hacer contra Severus incluía una. ¿Que Severus retenía a Harry Potter con él y lo perseguía para vengar a sus padres? Vi con mis propios ojos la carta que el niño Malfoy les escribió a sus padres. En ese momento, Black ya no pudo contenerse y su voz empezó a subir de tono. En la carta, describió con todo detalle cómo usó la violencia contra Harry y lo sometió. Es totalmente cierto. Nico seguía negando con la cabeza. Severus y Remus trajeron a los dos niños a mi casa. Fueron muy amables con ambos, y Harry Potter no parecía haber sido maltratado en absoluto. Así que sigo sin poder reconciliar a las personas que conozco con las personas que describiste. Pero siempre he creído que la manera más efectiva de resolver malentendidos es la comunicación. Blake, quien al principio se sentía enojado e impotente por la desconfianza de Nico, lo miró fijamente al oír esto. ¿Cómo podemos comunicarnos? Ni siquiera sé dónde están ahora mismo. Nico vio la anticipación en sus ojos, pero simplemente sonrió, sin decir nada al principio. Como si hubiera notado algo en su sonrisa, la respiración, antes rápida, de Black se contuvo por completo, hasta que Nico volvió a hablar. La verdad es que yo tampoco sé a dónde se han ido. ¡Pum! El sonido de una silla al caer resonó en el estudio, y Black se levantó bruscamente, fulminando a Nico con la mirada. «Me estás tomando el pelo». Nico rió con ganas, como un niño mayor, agitando las manos. «No te emociones, aún no he terminado de hablar. De verdad que no sé dónde están, pero puedo ayudarte a encontrarlas, siempre que me prometas una cosa». Black sintió que todos estos magos, conocidos y mayores, tenían el mismo temperamento, ya fuera Dumbledore o Nico. A todos les gustaba. Pero tras oír las siguientes palabras de Nico, reprimió sus emociones. ¿Qué pasa? Dame la varita que le arrebataste a esa Aurora y te guiaré con Severus y los demás. Pero pase lo que pase, primero debes sentarte y hablar. Si el resultado de esa conversación te da la razón, te ayudaré. Si te equivocas, tendrás que obedecerme. Las condiciones de Nico dejaron a Black en silencio un largo momento. Finalmente, aparentemente sin mejores opciones, levantó la vista y asintió. Siempre que puedas cumplir tu promesa, te lo prometo. Nico sonrió de nuevo. Señaló la estantería detrás de Black, y al instante siguiente, un viejo pergamino salió volando del estante y aterrizó en sus manos. En realidad, encontrar a Severus es fácil. ¿No te has dado cuenta de que donde quiera que haya estado últimamente, algo importante ha sucedido? El rostro de Black se ensombreció. La mera mención de ese nombre nunca le trajo una expresión de alegría. Está dando la bienvenida a su amo. Claro que está haciendo algo importante. Quizás eso dijiste, o quizás esté haciendo otra cosa. Nico ya había desdoblado el pergamino que tenía en la mano. Era un viejo mapa de Europa escrito a mano. En el centro, una brillante gota plateada, como mercurio, fluía.
Al desdoblarlo, el mercurio del centro comenzó a dispersarse, dispersándose en innumerables partículas de distintos tamaños. Las partículas de mercurio fluyeron por el pergamino y, finalmente, la más grande aterrizó en una zona cercana a Albania. En ese momento, el mercurio explotó de repente, y una pintura apareció sobre el pergamino con una luz plateada brillante. Era un mural de un caballero y 3 brujas, rodeando jubilosamente una fuente. Severus cerró los ojos y giró la cabeza, sin volver a mirar el mural. Los 3 aurores albaneses de Kabunara, siguiendo la advertencia de Nico y reaccionando, también se dieron la vuelta y corrieron. Pero justo cuando se acercaban al estrecho sendero por el que habían venido, Severus se detuvo bruscamente. No podemos regresar por donde vinimos. Este camino es demasiado estrecho. Si esa cosa detrás de nosotros es más rápida que nosotros, ni siquiera podremos lanzar hechizos. Quedaremos atrapados y moriremos. Al terminar de hablar, Kabunara reaccionó e intentó aparecerse, pero descubrió que la cámara subterránea estaba encantada con magia anti-aparición, lo que les imposibilitaba escapar. No podemos retirarnos. Aparecerse no funcionará. La única forma de deshacerse de él es matarlo. Severus ya había actuado, arrancando un trozo de tela de la esquina de su túnica y cubriéndose rápidamente los ojos. Venda. Es un basilisco. Pase lo que pase, no podemos enfrentarlo. No había terminado de hablar cuando un hedor le golpeó la nariz, provocándole escalofríos. Al instante siguiente, actuó con decisión, apuntando en dirección al hedor y lanzando un hechizo. Rayo. ¡Bum! Llamas ardientes estallaron ante Severus. Justo frente a él, oculto a su cegada visión, el basilisco, que ya había abierto sus fauces sangrientas, cargando contra Severus con la intención de engullirlo entero, explotó repentinamente. Su enorme cuerpo fue forzado a retroceder por la explosión. Su boca, desprotegida por la dura y mágicamente resistente piel de serpiente de su exterior, quedó visiblemente dañada por la explosión, y sangre maloliente fluía continuamente de ella. Pero esto no asustó al enorme basilisco blanco. Al contrario, intensificó su furia. Se revolvió frenéticamente, su cuerpo, más vasto incluso que el dragón de fuego más grande, el Irombelli ucraniano, se revolvió en el espacio confinado, sacudiendo el suelo como un terremoto de magnitud 8,0. En medio de este tumulto, un auror albanés, también con los ojos vendados, gritó y lanzó un hechizo en dirección al sonido. Sin embargo, el hechizo impactó en la piel del basilisco, sin producir reacción alguna. La acción del auror atrajo la atención del basilisco. Ese enorme cuerpo mostraba una agilidad descomunal. El auror que realizó el movimiento solo sintió una ráfaga de viento maloliente que le daba directamente en la cara. Al instante siguiente, sintió como si lo hubieran lanzado a una trituradora y lo hubieran aplastado. Los afilados colmillos de serpiente atravesaron un muñeco de trapo y le destrozaron el cuerpo. Olió el intenso olor a sangre en el aire. Aunque no oía gritos, el sonido de carne y huesos al ser masticados era áspero. Severus comprendió que el basilisco escondido en esa habitación secreta había vivido demasiado tiempo. Ya no era comparable a los basiliscos comunes. Los hechizos normales no podían hacerle daño en absoluto. A menos que se tratara de algún hechizo especial que no fuera tolerado por el público. Fin de este capítulo. Capítulo 194. La maldición asesina. No te muevas. Quieto. Severus, con los ojos vendados, se quitó de repente la tela de la cara. Lo había calculado a la perfección. El basilisco acababa de engullir al auror y alzaba su enorme cabeza para tragar. Sus ojos, capaces de matar a una persona, seguían mirando al techo. Severus extendió su varita y la apuntó a la mandíbula del basilisco, que era notablemente más blanda y vulnerable que el resto del cuerpo. Al instante siguiente, profirió la imperdonable maldición. Avada Kedavra. Una luz verde pálido salió disparada de repente de la punta de la varita de Severus. La luz del hechizo iluminó todo el espacio subterráneo e hizo palidecer los rostros de Kabunara y del otro hombre, que permanecían inmóviles. El basilisco, que acababa de devorar a un auror albanés, también sintió la amenaza mortal. Emitió un agudo silbido y giró su cuerpo, intentando esquivar el hechizo. Pero por muy rápido que fuera, no pudo con el hechizo que ya emanaba de la varita. El rayo verde pálido impactó de lleno en las delgadas mandíbulas del basilisco. El suelo cesó, y el estruendo causado por la cola del basilisco al golpear repetidamente la pared de piedra se desvaneció en un instante. El pequeño espacio pasó del movimiento absoluto al silencio absoluto en un instante, y entonces, el sonido de un objeto enorme aterrizando resonó repentinamente. ¡Bum!
El polvo que se había ido disipando gradualmente fue lanzado de vuelta al aire. Barre. Una ráfaga de viento salió de la varita de Severus, barriendo el polvo gris amarillento, revelando el devastado espacio subterráneo. En ese momento, Kabunara abrió los ojos. Vio sangre y carne destrozada por todo el suelo, y al enorme basilisco de piel blanca yaciendo allí. Los ojos del auror jefe albanés se llenaron de dolor al contemplar los horribles cadáveres de sus colegas. Tras ser detectados por el basilisco durante su hechizo, los aurores devorados por el monstruo hacía tiempo que habían sido aniquilados. Los fragmentos en el suelo pertenecían a 3 aurores que no reaccionaron al principio y se encontraron con los ojos del basilisco, que se abrieron en el mural. Tras su muerte inmediata, fueron aplastados por el cuerpo del basilisco. A primera vista, quedaban pocos fragmentos intactos en el suelo. Siendo un país pequeño, el Ministerio de Magia de Albania siempre había tenido dificultades para entrenar magos dignos del entrenamiento de Auror, y ahora, 4 habían muerto en un solo día. Pero Kabunara se recuperó rápidamente. Ordenó a su subordinado restante que se marchara de inmediato, volviendo a la superficie para reunir a sus hombres y correr bajo tierra. Luego se volvió hacia Severus, que examinaba el cadáver del basilisco. Ninguna persona común podría lanzar una maldición asesina de ese poder, dijo con voz críptica. Severus desvió su atención del cadáver del basilisco y miró a Kabunara, sin sorprenderse por sus palabras. La magia oscura se llama así porque estos hechizos, diseñados para herir o incluso matar, requieren que el mago albergue una inmensa malicia y mala voluntad. Con el tiempo, esta malicia y mala voluntad se vuelven más frecuentes, y estas emociones pueden, a su vez, afectar al mago, llevándolo a tratar la vida humana como algo sin valor, volviéndose indiferente a dañar a otros y acostumbrándose a quitar vidas. Por lo tanto, en el mundo mágico, los magos que han estudiado a fondo las artes oscuras son casi todos magos oscuros. Incluso si la mayoría de los magos normales conocen el hechizo y las técnicas para usar la maldición asesina, son incapaces de lanzarla correctamente sin mostrar tal malicia. Lanzarla sobre un ser humano, en el mejor de los casos, causaría una hemorragia nasal, y algunos magos ni siquiera serían capaces de alcanzar ese nivel de efectividad. El basilisco que tenía ante él no era una creación común de las artes oscuras. Los basiliscos poseían una esperanza de vida excepcionalmente larga. Circulaban leyendas históricas que decían que el más famoso de los primeros basiliscos creados alardeaba de una esperanza de vida de más de 900 años. A juzgar por el tamaño de este, definitivamente era más que eso. A juzgar por su tamaño actual, había mudado de piel innumerables veces. Su color normal debería ser verde esmeralda, pero este había perdido por completo su verde original, transformándose en blanco puro. Precisamente por esta incontable muda, su piel poseía desde hacía tiempo una resistencia mágica que superaba la de dragones y monstruos gigantes. Incluso si hubiera sido golpeado en su punto más débil, Kabunara tenía motivos para creer que las maldiciones asesinas de los magos oscuros comunes no tendrían un efecto inmediato en semejante monstruo. Como mucho, lo habrían sumido en un estado de mareo y locura. Pero la maldición asesina de Severus lo había matado al instante. Ni siquiera los magos oscuros más crueles y despiadados, reconocidos en todo el mundo mágico, habrían podido usar semejante táctica. Naturalmente, Kabunara, un auror profesional, se sentía incómodo con el uso de tales tácticas por parte de Severus. Severus simplemente se encogió de hombros, inquieto, y dijo con naturalidad: «Ciertamente no soy una persona común ni corriente, ¿verdad? Esos periódicos no solo han estado informando sobre mis recientes hazañas, ¿verdad? Han desenterrado mucha información sucia sobre mí de mis primeros años. Algunas son completamente falsas, pero otras son totalmente ciertas. Solía ser un mago oscuro, así que tiene sentido que conozca la maldición asesina, ¿verdad?» Kabunara respiró hondo ante esta respuesta. No estaba seguro de cómo responder a la aparentemente plausible declaración de Severus, pero al examinarla más de cerca, era una herejía. Severus ya se había dado la vuelta, agitando su varita, intentando arrancarle los enormes colmillos del basilisco de la boca. «Bien, señor. Kabunara, no le dé vueltas a la maldición asesina. Si de verdad fuera alguien que abusara de las artes oscuras, no lo habría dudado ni un segundo. Ni siquiera le habría dicho que se quedara quieto para evitar lesiones accidentales, y le habría lanzado la maldición directamente. ¿O es que las leyes mágicas de Albania son diferentes a las de otros países europeos? También es ilegal usar las maldiciones imperdonables en criaturas oscuras aquí.
Al oír esto, Kabunara, quien en su día participó en la formulación de las leyes mágicas de Albania, negó con la cabeza. No, las maldiciones imperdonables solo están prohibidas en humanos. Durante el entrenamiento interno de aurores, también hay instructores especiales que les muestran los peligros de las maldiciones imperdonables usando animales. Está bien, no se quede ahí parado. Venga a ayudarme. Solo quiero uno de sus colmillos, medio litro de veneno y medio litro de sangre de serpiente. El resto es suyo. Kabunara dudó por un momento, luego dio un paso adelante para ayudar a Severus a quitar el colmillo del basilisco, el veneno y la sangre de serpiente. Tras hacer todo esto, desviaron su atención del cadáver del basilisco al mural que, a pesar de tanto daño, sorprendentemente se había mantenido intacto. Este tipo de basilisco no es algo que la gente común pueda cultivar. Severus observó el lugar del mural donde el basilisco abrió los ojos y emergió, que también era la ubicación de la lombriz gigante blanca sin ojos en la historia original. La cabeza de la lombriz, con su feroz boca, había desaparecido, reemplazada por un agujero profundo y completamente negro. Ese agujero, de más de 1,5 metros de diámetro, era claramente el hogar original del basilisco. Debe haber otra salida. Un basilisco no se quedaría inmóvil en un agujero estrecho todo el día, concluyó Severus. Kabunara ciertamente había considerado esta posibilidad, pero expresó una evidente vacilación e incertidumbre ante el entusiasmo de Severus por seguir explorando. ¿Deberíamos esperar a que llegue suficiente ayuda antes de actuar? Severus simplemente se giró y lo miró. Este agujero es muy estrecho. Si nos encontramos con peligro, no importa cuánta gente tengamos, no podremos salir. Y como viste cuando nos enfrentamos al basilisco hace un momento, los aurores comunes en tal situación serían inútiles, salvo por su propia muerte. Tras escuchar las palabras de Severus, Kabunara apretó los dientes. Entonces entremos y averigüemos qué hay aquí. ¿Por qué un basilisco que lleva quién sabe cuántos años vigilándolo? Al terminar de hablar, Severus ya iba delante. Llegó al mural y se metió en el agujero donde una vez vivió el basilisco. El agujero medía solo 1,5 metros, menos de 1,5 metros, entre 1,5 y 1,8 metros, así que Severus tuvo que encorvarse para entrar. En cuanto entró, un hedor idéntico al del basilisco era tan fuerte que Severus no pudo evitar taparse la nariz. Levantó su varita y lanzó un hechizo de luz. Detrás de él, Kabunara lo seguía. Era más bajo que Severus, pero también tuvo que encorvarse para recorrer el túnel. ¿Acaso defeca aquí? Kabunara frunció el ceño, abrumado por el hedor. Severus levantó su varita, que brillaba blanca, y vio las huellas sobre el túnel, claramente dejadas por los movimientos deslizándose del basilisco. El mago que creó a este basilisco debió de ordenarle que se quedara aquí. Encontré un pasaje en la pequeña plaza exterior que lleva a la superficie para alimentarse, pero parece que, además de salir a buscar comida, pasa la mayor parte del tiempo en este túnel. Mientras avanzaban, unos 10 minutos más profundo, un enorme cenagal de serpientes les bloqueó el paso. ¡Dios mío! Kabunara se quedó atónito ante el tamaño del cenagal. Aunque ya había visto el tamaño del basilisco antes, este era claramente incluso más grande que el propio basilisco. Ha escondido todas sus pieles mudadas aquí, más de una. Su camino estaba bloqueado. Innumerables pieles de serpiente les bloqueaban el paso, como pañuelos metidos en pajitas. Para pasar, tuvieron que despejarlas. Lo hizo a propósito. Severus ya había formado una opinión. Usó deliberadamente la piel mudada de serpiente para bloquear la entrada. Quería bloquear la entrada y no quería que nadie entrara a escondidas cuando no estaba cerca, preguntó Kabunara vacilante. ¿Qué hacemos ahora? Severus se arremangó. Aunque es un poco problemático, al menos el número está delante de nosotros, ¿verdad? Hemos venido aquí, ¿cómo podemos retirarnos por estas pieles de serpiente? Retrocede, le dijo a Kabunara. Kabunara retrocedió unos pasos como le indicó, y Severus también dejó una distancia prudencial. Entonces levantó su varita y la apuntó a la piel de serpiente que bloqueaba el paso. Antes de lanzar el hechizo, de repente pareció pensar en algo y formuló una pregunta. En Albania, ese tipo de fuego maligno no debería estar prohibido por ley, ¿verdad? Kabunara estaba un poco aturdido. ¿Qué? El fuego común no puede quemar estas pieles de serpiente. Necesitamos algún poder prohibido. Severus terminó sus palabras y agitó suavemente su varita hacia las pieles de serpiente. Como si controlara intencionadamente la intensidad del hechizo, no cantó, sino que lanzó un hechizo silencioso. Al segundo siguiente, una llama carmesí apareció de la nada.
Como si tuviera vida propia, se transformó en un lobo rojo que se abalanzó sobre su presa y cargó contra las pieles de basilisco. La piel, desprendida del basilisco y contaminada con una poderosa inmunidad mágica, se desmoronó sobre las llamas como mantequilla en una sartén caliente. La piel, envuelta por las llamas, se convirtió rápidamente en cenizas, que se alejaron zumbando en dirección opuesta a Severus y Kabunara, acompañadas de un crujido. El calor abrasador quemó el rostro de Kabunara, quien miró a Severus con los ojos muy abiertos, reconociendo claramente el hechizo. La maldición de fuego siniestro. Una magia oscura de alto nivel, aunque no tan superior como las maldiciones imperdonables, seguía siendo uno de esos hechizos que el mago promedio nunca dominaría. Por supuesto, esta dificultad no significaba que no pudiera usarse. Lanzar un hechizo como fuego demonio era simple, pero controlarlo, especialmente como lo controlaba Severus, era increíblemente difícil. Kabunara miró fijamente la nuca de Severus, un poco aturdido. Al instante siguiente, incluso si Severus se hubiera dado la vuelta y le hubiera dicho que era Voldemort, el hombre que había atormentado al mundo mágico británico durante tantos años, probablemente no se habría sorprendido mucho. Siguiendo el avance del fuego demoníaco, Severus, que ya había empezado a caminar, se sorprendió al notar que Kabunara se había detenido. Se giró y lo saludó. No temas, voy delante. El polvo se está elevando hacia adentro. Buenas noticias para nosotros. Significa que no estamos lejos de salir de este túnel. Fin del capítulo 194. La maldición asesina. No te muevas. Quieto. Severus, con los ojos vendados, se quitó de repente la tela de la cara. Lo había calculado a la perfección. El basilisco acababa de engullir al auror y alzaba su enorme cabeza para tragar. Sus ojos, capaces de matar a una persona, seguían mirando al techo. Severus extendió su varita y la apuntó a la mandíbula del basilisco, que era notablemente más blanda y vulnerable que el resto del cuerpo. Al instante siguiente, profirió la imperdonable maldición. Avada Kedavra. Una luz verde pálido salió disparada de repente de la punta de la varita de Severus. La luz del hechizo iluminó todo el espacio subterráneo e hizo palidecer los rostros de Kabunara y del otro hombre, que permanecían inmóviles. El basilisco, que acababa de devorar a un auror albanés, también sintió la amenaza mortal. Emitió un agudo silbido y giró su cuerpo, intentando esquivar el hechizo. Pero por muy rápido que fuera, no pudo con el hechizo que ya emanaba de la varita. El rayo verde pálido impactó de lleno en las delgadas mandíbulas del basilisco. El suelo cesó, y el estruendo causado por la cola del basilisco al golpear repetidamente la pared de piedra se desvaneció en un instante. El pequeño espacio pasó del movimiento absoluto al silencio absoluto en un instante, y entonces, el sonido de un objeto enorme aterrizando resonó repentinamente. ¡Bum! El polvo que se había ido disipando gradualmente fue lanzado de vuelta al aire. ¡Barre! Una ráfaga de viento salió de la varita de Severus, barriendo el polvo gris amarillento, revelando el devastado espacio subterráneo. En ese momento, Kabunara abrió los ojos. Vio sangre y carne destrozada por todo el suelo, y al enorme basilisco de piel blanca yaciendo allí. Los ojos del auror jefe albanés se llenaron de dolor al contemplar los horribles cadáveres de sus colegas. Tras ser detectados por el basilisco durante su hechizo, los aurores devorados por el monstruo hacía tiempo que habían sido aniquilados. Los fragmentos en el suelo pertenecían a 3 aurores que no reaccionaron al principio y se encontraron con los ojos del basilisco, que se abrieron en el mural. Tras su muerte inmediata, fueron aplastados por el cuerpo del basilisco. A primera vista, quedaban pocos fragmentos intactos en el suelo. Siendo un país pequeño, el Ministerio de Magia de Albania siempre había tenido dificultades para entrenar magos dignos del entrenamiento de Auror, y ahora, 4 habían muerto en un solo día. Pero Kabunara se recuperó rápidamente. Ordenó a su subordinado restante que se marchara de inmediato, volviendo a la superficie para reunir a sus hombres y correr bajo tierra. Luego se volvió hacia Severus, que examinaba el cadáver del basilisco. Ninguna persona común podría lanzar una maldición asesina de ese poder, dijo con voz críptica. Severus desvió su atención del cadáver del basilisco y miró a Kabunara, sin sorprenderse por sus palabras. La magia oscura se llama así porque estos hechizos, diseñados para herir o incluso matar, requieren que el mago albergue una inmensa malicia y mala voluntad. Con el tiempo, esta malicia y mala voluntad se vuelven más frecuentes, y estas emociones pueden, a su vez, afectar al mago, llevándolo a tratar la vida humana como algo sin valor, volviéndose indiferente a dañar a otros y acostumbrándose a quitar vidas.
Por lo tanto, en el mundo mágico, los magos que han estudiado a fondo las artes oscuras son casi todos magos oscuros. Incluso si la mayoría de los magos normales conocen el hechizo y las técnicas para usar la maldición asesina, son incapaces de lanzarla correctamente sin mostrar tal malicia. Lanzarla sobre un ser humano, en el mejor de los casos, causaría una hemorragia nasal, y algunos magos ni siquiera serían capaces de alcanzar ese nivel de efectividad. El basilisco que tenía ante él no era una creación común de las artes oscuras. Los basiliscos poseían una esperanza de vida excepcionalmente larga. Circulaban leyendas históricas que decían que el más famoso de los primeros basiliscos creados alardeaba de una esperanza de vida de más de 900 años. A juzgar por el tamaño de este, definitivamente era más que eso. A juzgar por su tamaño actual, había mudado de piel innumerables veces. Su color normal debería ser verde esmeralda, pero este había perdido por completo su verde original, transformándose en blanco puro. Precisamente por esta incontable muda, su piel poseía desde hacía tiempo una resistencia mágica que superaba la de dragones y monstruos gigantes. Incluso si hubiera sido golpeado en su punto más débil, Kabunara tenía motivos para creer que las maldiciones asesinas de los magos oscuros comunes no tendrían un efecto inmediato en semejante monstruo. Como mucho, lo habrían sumido en un estado de mareo y locura. Pero la maldición asesina de Severus lo había matado al instante. Ni siquiera los magos oscuros más crueles y despiadados, reconocidos en todo el mundo mágico, habrían podido usar semejante táctica. Naturalmente, Kabunara, un auror profesional, se sentía incómodo con el uso de tales tácticas por parte de Severus. Severus simplemente se encogió de hombros, inquieto, y dijo con naturalidad: «Ciertamente no soy una persona común y corriente, ¿verdad? Esos periódicos no solo han estado informando sobre mis recientes hazañas, ¿verdad? Han desenterrado mucha información sucia sobre mí de mis primeros años. Algunas son completamente falsas, pero otras son totalmente ciertas. Solía ser un mago oscuro, así que tiene sentido que conozca la maldición asesina, ¿verdad?» Kabunara respiró hondo ante esta respuesta. No estaba seguro de cómo responder a la aparentemente plausible declaración de Severus, pero al examinarla más de cerca, era una herejía. Severus ya se había dado la vuelta, agitando su varita, intentando arrancarle los enormes colmillos del basilisco de la boca. «Bien, señor. Kabunara, no le dé vueltas a la maldición asesina. Si de verdad fuera alguien que abusara de las artes oscuras, no lo habría dudado ni un segundo. Ni siquiera le habría dicho que se quedara quieto para evitar lesiones accidentales, y le habría lanzado la maldición directamente. ¿O es que las leyes mágicas de Albania son diferentes a las de otros países europeos? También es ilegal usar las maldiciones imperdonables en criaturas oscuras aquí». Al oír esto, Kabunara, quien en su día participó en la formulación de las leyes mágicas de Albania, negó con la cabeza. «No, las maldiciones imperdonables solo están prohibidas en humanos. Durante el entrenamiento interno de aurores, también hay instructores especiales que les muestran los peligros de las maldiciones imperdonables usando animales. Está bien, no se quede ahí parado. Venga a ayudarme. Solo quiero uno de sus colmillos, medio litro de veneno y medio litro de sangre de serpiente. El resto es suyo». Kabunara dudó por un momento, luego dio un paso adelante para ayudar a Severus a quitar el colmillo del basilisco, el veneno y la sangre de serpiente. Tras hacer todo esto, desviaron su atención del cadáver del basilisco al mural que, a pesar de tanto daño, sorprendentemente se había mantenido intacto. Este tipo de basilisco no es algo que la gente común pueda cultivar. Severus observó el lugar del mural donde el basilisco abrió los ojos y emergió, que también era la ubicación de la lombriz gigante blanca sin ojos en la historia original. La cabeza de la lombriz, con su feroz boca, había desaparecido, reemplazada por un agujero profundo y completamente negro. Ese agujero, de más de 1,5 metros de diámetro, era claramente el hogar original del basilisco. Debe haber otra salida. Un basilisco no se quedaría inmóvil en un agujero estrecho todo el día, concluyó Severus. Kabunara ciertamente había considerado esta posibilidad, pero expresó una evidente vacilación e incertidumbre ante el entusiasmo de Severus por seguir explorando. ¿Deberíamos esperar a que llegue suficiente ayuda antes de actuar? Severus simplemente se giró y lo miró. Este agujero es muy estrecho. Si nos encontramos con peligro, no importa cuánta gente tengamos, no podremos salir. Y como viste cuando nos enfrentamos al basilisco hace un momento, los aurores comunes en tal situación serían inútiles, salvo por su propia muerte. Tras escuchar las palabras de Severus, Kabunara apretó los dientes.
Entonces entremos y averigüemos qué hay aquí. ¿Por qué un basilisco que lleva quién sabe cuántos años vigilándolo? Al terminar de hablar, Severus ya iba delante. Llegó al mural y se metió en el agujero donde una vez vivió el basilisco. El agujero medía solo 1,5 metros, menos de 1,5 metros, entre 1,5 y 1,8 metros, así que Severus tuvo que encorvarse para entrar. En cuanto entró, un hedor idéntico al del basilisco era tan fuerte que Severus no pudo evitar taparse la nariz. Levantó su varita y lanzó un hechizo de luz. Detrás de él, Kabunara lo seguía. Era más bajo que Severus, pero también tuvo que encorvarse para recorrer el túnel. ¿Acaso defeca aquí? Kabunara frunció el ceño, abrumado por el hedor. Severus levantó su varita, que brillaba blanca, y vio las huellas sobre el túnel, claramente dejadas por los movimientos deslizándose del basilisco. El mago que creó a este basilisco debió de ordenarle que se quedara aquí. Encontré un pasaje en la pequeña plaza exterior que lleva a la superficie para alimentarse, pero parece que, además de salir a buscar comida, pasa la mayor parte del tiempo en este túnel. Mientras avanzaban, unos 10 minutos más profundo, un enorme cenagal de serpientes les bloqueó el paso. ¡Dios mío! Kabunara se quedó atónito ante el tamaño del cenagal. Aunque ya había visto el tamaño del basilisco antes, este era claramente incluso más grande que el propio basilisco. Ha escondido todas sus pieles mudadas aquí, más de una. Su camino estaba bloqueado. Innumerables pieles de serpiente les bloqueaban el paso, como pañuelos metidos en pajitas. Para pasar, tuvieron que despejarlas. Lo hizo a propósito. Severus ya había formado una opinión. Usó deliberadamente la piel mudada de serpiente para bloquear la entrada. ¿Quería bloquear la entrada y no quería que nadie entrara a escondidas cuando no estaba cerca?, preguntó Kabunara vacilante. ¿Qué hacemos ahora? Severus se arremangó. Aunque es un poco problemático, al menos el número está delante de nosotros, ¿verdad? Hemos venido aquí, ¿cómo podemos retirarnos por estas pieles de serpiente? Retrocede, le dijo a Kabunara. Kabunara retrocedió unos pasos como le indicó, y Severus también dejó una distancia prudencial. Entonces levantó su varita y la apuntó a la piel de serpiente que bloqueaba el paso. Antes de lanzar el hechizo, de repente pareció pensar en algo y formuló una pregunta. En Albania, ese tipo de fuego maligno no debería estar prohibido por ley, ¿verdad? Kabunara estaba un poco aturdido. ¿Qué? El fuego común no puede quemar estas pieles de serpiente. Necesitamos algún poder prohibido. Severus terminó sus palabras y agitó suavemente su varita hacia las pieles de serpiente. Como si controlara intencionadamente la intensidad del hechizo, no cantó, sino que lanzó un hechizo silencioso. Al segundo siguiente, una llama carmesí apareció de la nada. Como si tuviera vida propia, se transformó en un lobo rojo que se abalanzó sobre su presa y cargó contra las pieles de basilisco. La piel, desprendida del basilisco y contaminada con una poderosa inmunidad mágica, se desmoronó sobre las llamas como mantequilla en una sartén caliente. La piel, envuelta por las llamas, se convirtió rápidamente en cenizas, que se alejaron zumbando en dirección opuesta a Severus y Kabunara, acompañadas de un crujido. El calor abrasador quemó el rostro de Kabunara, quien miró a Severus con los ojos muy abiertos, reconociendo claramente el hechizo. La maldición de fuego siniestro. Una magia oscura de alto nivel, aunque no tan superior como las maldiciones imperdonables, seguía siendo uno de esos hechizos que el mago promedio nunca dominaría. Por supuesto, esta dificultad no significaba que no pudiera usarse. Lanzar un hechizo como fuego demonio era simple, pero controlarlo, especialmente como lo controlaba Severus, era increíblemente difícil. Kabunara miró fijamente la nuca de Severus, un poco aturdido. Al instante siguiente, incluso si Severus se hubiera dado la vuelta y le hubiera dicho que era Voldemort, el hombre que había atormentado al mundo mágico británico durante tantos años, probablemente no se habría sorprendido mucho. Siguiendo el avance del fuego demoníaco, Severus, que ya había empezado a caminar, se sorprendió al notar que Kabunara se había detenido. Se giró y lo saludó. No temas, voy delante. El polvo se está elevando hacia adentro. Buenas noticias para nosotros. Significa que no estamos lejos de salir de este túnel. Fin del capítulo 196. El unicornio dorado. ¿Qué es eso?, exclamó Harry. Lupin entrecerró los ojos, reconociendo que el objeto había aparecido donde Severus miraba. Incluso Draco olvidó quejarse, observando cómo la luz plateada iluminaba el cielo y luego se disipaba lentamente. Pronto, Draco fue el primero en emocionarse. Algo gordo debe estar pasando. Nos vamos a ver envueltos en algo peligroso.
Lupin, sin embargo, no estaba tan emocionado como él. Tenemos que volver y reunirnos con Andreus. Si algo realmente sucede, solo si todos permanecemos juntos estaremos a salvo. Sus palabras hicieron que Draco volviera a fruncir los labios. Siempre había pensado que Lupin era tímido y no parecía un graduado de Gryffindor. Y justo cuando Lupin y los demás vieron la luz plateada, magos y brujas en otras partes del bosque, ya fuera en busca de aventuras, buscando hierbas o, como Andreus, estudiando los hábitos de ciertos animales mágicos, presenciaron la luz plateada iluminando el cielo. Muchos magos quedaron atónitos. Un investigador, armado con una cámara, apuntó al cielo, capturando la escena. Mientras el mago examinaba sus fotos, de repente sintió que algo se movía detrás de él. Se giró y vio una criatura enorme. Era un unicornio. Pero a diferencia de otros unicornios, el pelaje de este no era blanco como la nieve, sino dorado pálido. Incluso su largo cuerno parecía de oro, reflejando una deslumbrante luz dorada a la luz del sol. El mago quedó atónito. Quienes se aventuraban en este bosque eran, por naturaleza, magos de Albania y alrededores. Habían oído leyendas desde niños sobre una fuente oculta de buena fortuna en cierto bosque. Y si la fuente aparecía un unicornio dorado, guiando a la gente a su destino final. Tras una pausa de 3 o 4 segundos, el mago reaccionó de repente y, instintivamente, disparó el obturador de su cámara. Ya sea por el sonido del obturador al dispararse, o quizás porque simplemente se dio cuenta de que había alguien cerca, el unicornio dorado se alejó de repente, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. No corras. Vuelve. El mago se dio cuenta tardíamente de la oportunidad que había perdido. Gritó, intentando llamar al unicornio que huía, pero por mucho que lo intentara, no hubo respuesta. Tras un momento de arrepentimiento y enfado, el mago volvió a mirar su cámara, confirmando que el unicornio no era una ilusión, sino algo real. Tras capturarlo, volvió a aparecerse del bosque, gritando. Mientras tanto, en la zona acordonada por los aurores albaneses, Severus y Kabunara regresaban del subsuelo. Esta aventura subterránea había revelado, en esencia, la extrañeza de esta tierra. ¿Entonces los animales de esta colina murieron porque vieron los ojos del basilisco? Preguntó Kabunara, ayudando a Severus a recuperar al fantasma de la bruja petrificada. Debió de haber ocurrido algo más que desconocemos. Si el basilisco mataba a muchos animales cada vez que salía a alimentarse, su presencia se habría descubierto hace mucho tiempo. Y los movimientos inusuales de los dragones de fuego. Si los movimientos inusuales previos dentro del área protegida se atribuyeron a la ausencia del basilisco, lo que despertó los sentidos de los dragones, definitivamente no es el basilisco lo que los está poniendo frenéticos. Kabunara asintió con las palabras de Severus. Continuaremos con nuestra investigación. ¿Qué harás ahora? Severus ya le había quitado el fantasma de la bruja petrificada. Yo también necesito encontrar algo. Este fantasma podría saber algo. Intentaré preparar una poción para restaurarlo. Severus comprendió claramente lo que pensaba Kabunara. No te preocupes, si hay alguna novedad o avance más adelante, te lo haré saber de inmediato. Kabunara le estrechó la mano con entusiasmo. Gracias por tu generosidad. Pase lo que pase, una vez que esto termine, informaré al ministerio sobre lo que has hecho por Albania. Te expresaremos nuestra gratitud. No necesito más agradecimientos. No me conviene volver a Inglaterra ahora mismo. Si tienes contactos, ¿podrías recomendarme un herbolario? Me gustaría comprar jugo de mandrágora. Al oír la petición de Severus, Kabunara no dudó. Pidió a sus hombres papel y lápiz y anotó una dirección. Contacten con Berisa. Es el herbolario más importante de Albania y mi tío. Le escribiré una carta por adelantado y les daré el mejor precio por cualquier hierba que le compren. Tras recibir la dirección de Kabunara, Severus se despidió de ellos y regresó al campamento de los trolls. A su regreso, Lupin y Harry también regresaron. Los trolls estaban inquietos por la luz plateada que acababa de aparecer, y Lupin intentaba consolar a los suyos. Andreus se reunió con ellos para hablar de lo sucedido en el este. No fue hasta que vieron regresar a Severus que empezaron a interrogarlo. Obviamente, todos supusieron que este asunto debía de tener algo que ver con Severus, y Severus no lo ocultó. Les contó su experiencia subterránea con los aurores albaneses. Semejante aventura fascinó a Harry Draco. ¿Basilisco? ¿Qué aspecto tiene? Si nos llevan, seguro que no seremos tan lentos como esos aurores albaneses. ¿Volverás a la Cámara de los Secretos? Maestro, ¿podemos ir contigo? No hay ninguna amenaza allí, ¿verdad?
La familia Malfoy tiene buena fortuna. Si me llevas contigo, seguro que encontraremos la legendaria fuente de la suerte. Rodearon a Severus con un aluvión de palabras, mareándolo. Deja de soñar despierto, dijo Severus. Es demasiado peligroso ahí abajo. Será mejor que te quedes con Lupin. Sus palabras decepcionaron a Harry y Draco. Severus simplemente regresó para avisarles que estaba a salvo y luego planeó aparecerse para comprar jugo de mandrágora al herbolario que Cagnara le había presentado en Albania. Tras decirle finalmente a Lupin que vigilara a Harry y Draco y que evitara que esas dos traviesas criaturas se escaparan, Severus abandonó el bosque y llegó al mercado mágico de Albania. Esta calle no era tan grande como el callejón Diagon en Inglaterra, pero era pequeña pero completa. Rápidamente encontró al herbolario en la dirección que Cagnara le había dado y consiguió el jugo de mandrágora madura. Justo cuando Severus no pensaba quedarse mucho tiempo en la calle y estaba a punto de irse después de comprar sus cosas, de repente vio innumerables búhos con rollos de periódicos en la mano y volando hacia tiendas y casas de magos. Eran los búhos del periódico, que entregaban la edición del día a los magos y brujas interesados. Una vez que los magos confirmaban su compra, metían el dinero del periódico en una bolsita y se la entregaban a los búhos, completando la transacción. Pero claramente no era la época habitual para la venta de periódicos. Un mago que había recibido un periódico exclamó sorprendido al ver el titular: Unicornio dorado. Dios mío. ¿De verdad existe? ¿Es la fuente de la buena suerte algo más que una leyenda? Si aparece un unicornio dorado, debe existir. No me extraña que el Daily Explorer haya publicado de repente una edición extra. Me pregunto si el mago que tomó esta foto encontró el legendario manantial tras encontrarse con el unicornio dorado. Al oír el creciente parloteo a su alrededor, Severus no pudo evitar fruncir el ceño. Extendió la mano y detuvo a una lechuza que estaba a punto de volar sin vender el periódico. Sacó unos knuts de cobre de su bolsillo, los metió en la bolsa bajo sus garras y tomó el periódico de sus garras. Entonces, Severus vio la edición extra publicada hoy por el Daily Explorer, el periódico más grande de Albania. Un mago que estudiaba Bandyman en el santuario de criaturas mágicas de Rogala vio una extraña luz plateada iluminar el cielo del bosque. Fotografió la luz plateada y entonces descubrió al legendario unicornio dorado que podía guiar a la gente a la fuente de la buena suerte. El periódico solo decía que había disparado el obturador, pero no mencionaba si había seguido al unicornio y finalmente encontrado la legendaria fuente de la suerte. Esta noticia causó revuelo entre los magos albaneses. Todos los magos que habían vivido en el país desde la infancia conocían la leyenda de la fuente de la suerte y la oleada de magos de países vecinos que habían acudido a Albania en busca de ella. Sin embargo, tras esa oleada de actividad, muchos magos descartaron la leyenda como un simple mito. Si la fuente de la suerte existía o no, incluso si existiera, no estaba necesariamente en Albania. Pero las noticias de hoy reavivaron el entusiasmo de estos magos albaneses. Debatían con entusiasmo si el unicornio dorado del bosque podría realmente guiar a los magos hacia la legendaria fuente de la suerte. Muchos incluso llamaban a sus amigos y se preparaban para la aventura al Hogara. Severus sostenía el periódico con una expresión pensativa. Sentía que estos eventos no podían coincidir. La aparición del unicornio dorado debía estar relacionada con la luz plateada que emanaba del área detrás del mural que él y Cagnara habían explorado. Según el reportaje del periódico, el mago que fotografió al unicornio dorado lo descubrió tras ver la luz plateada en el cielo. Severus presentía que la aparición del unicornio esta vez estaba directamente relacionada con su experiencia bajo tierra. Pensando en esto, no pudo evitar sacar el silbato plateado que había desenterrado de su bolsillo. Si el unicornio que apareció en el bosque estaba relacionado con la cámara subterránea, ¿cuál era el propósito del silbato de plata? Tras reflexionar un rato, no lo entendió. No se quedó allí más tiempo. Se apareció de nuevo en el bosque. Independientemente de los rumores que circularan afuera o de lo que hubiera sucedido, primero tenía que preparar la poción de resurrección de Mandela y luego revivir al fantasma Bansee. Preparar semejante poción de resurrección no era tarea sencilla y llevaría un tiempo considerable. Harry y Draco se habían portado relativamente bien estos últimos días. Incluso después de que les llegara la noticia del incidente, e incluso después de que 2 o 3 magos que se habían aventurado en el bosque en busca del unicornio dorado y la fuente de la buena suerte se toparan con el campamento de troles y trajeran noticias del unicornio, ninguno de los dos tenía intención de escabullirse.
O más bien, era Draco quien ansiaba escabullirse, pero Harry era más reservado que antes y seguía sin querer ir con Draco. Harry se mostró reacio, y aunque se burlaba constantemente de él, Draco descartó la idea con enojo. Pasaron 2 días más en el campamento de los trolls, y cada vez aparecían más magos en el bosque. Muchos se sintieron atraídos por la tribu de trolls organizada por Andrews, y mientras exploraban el bosque, también acudieron a observar. Estos magos no se limitaban a Albania. Magos de países vecinos como Grecia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bulgaria y Serbia también habían recibido la noticia. La búsqueda de la fuente de la buena suerte, que había cesado décadas atrás, se reanudó. Muchos de los magos veteranos que habían participado en la búsqueda original de la fuente de la buena suerte llegaron al bosque de Rogara. 2 días después, Severus preparó con éxito la poción para la resurrección de Mandrake. ¿Cómo vas a alimentarla? ¿Los fantasmas no pueden usar comida ni pociones humanas normales?, preguntó Lupin, desconcertado, al ver a Severus acercarse a la Avansee petrificada con la poción preparada. Severus simplemente ordenó a Harry y Draco, sus asistentes, que ayudaran a enderezar a la Avansee, cuyo rostro estaba paralizado por el miedo, antes de responder a la pregunta de Lupin. Los fantasmas normales no pueden tocar la realidad, pero tras ser petrificados por el basilisco, sus cuerpos se solidifican. Mientras sea sólido, es fácil lidiar con él. Esta poción no necesita ser consumida para ser efectiva. Mientras hablaba, Severus destapó la botella de poción y vertió la poción de resurrección sobre la cabeza de la Avansee. Fin del capítulo 197. Magia malvada inmortal. Al verter la poción de resurrección de Mandrágora sobre el fantasma Avansee, su cuerpo, antes lívido, experimentó una transformación notable. Su forma inicialmente sólida comenzó a volverse transparente, y su expresión aterrorizada se transformó lentamente en una vibrante. Una vez vertida toda la botella de poción de resurrección de Mandrágora, el fantasma Avansee revivió por completo. Las manos de Draco y Harry, incapaces de sujetarlo, lo atravesaron como si fueran aire frío. ¡Dios mío! El Rey Serpiente. Es el Rey Serpiente. Una voz aguda, como de bruja, resonó entre la hierba. El fantasma Avansee, aparentemente consciente antes de la petrificación, emitió un rugido en cuanto recuperó el conocimiento. Draco y Harry se taparon los oídos instintivamente para evitar daños en los tímpanos. De acuerdo, alto, alto. Aquí no hay ningún Rey Serpiente. Te han rescatado, le dijo Severus al fantasma Avansee, quien permanecía completamente ajeno a su situación. Al oír sus palabras, el fantasma Avansee pareció recobrar el sentido. Miró a su alrededor con asombro, pero al no encontrar al Rey Serpiente ni ningún otro peligro cerca, finalmente se calmó. ¿Dónde estoy? Empezó a mirar a su alrededor, dándose cuenta rápidamente de que conocía bien el lugar. ¿Me rescataron de la guarida de esa horrible criatura? Ah. Y en el bosque Rogara. Su mirada se dirigió rápidamente a Severus, Lupin y Andreus. ¿Me salvaste? ¿Y me resucitaste? Lupin y Andreus retrocedieron un paso, claramente no queriendo crear ningún malentendido que demostrara que Severus era quien realmente había rescatado al fantasma Avansee. Te rescaté, comenzó Severus. Te quedaste petrificado por ese basilisco subterráneo, ¿verdad? La voz de la fantasma Avansee era aguda y parecía agitarse con facilidad. Ah. ¿Sí? Eso es. Descubrí la hora en que salió a buscar comida, o quizás algo la llamó, y abandonó su nido original, así que aproveché la oportunidad para atravesar el túnel corriendo y llegar a su destino final. Pero lo que no esperaba era que, en el último momento, pareciera sentir algo y regresara de repente. Dios mío. No te imaginas lo grande que es. Esa cosa no parece algo que un humano pudiera haber criado. No tuve tiempo de reaccionar y lo miré directamente a los ojos, tan grandes como bombillas. Entonces mi conciencia se congeló en ese momento, y mi cuerpo se congeló. Empezó a corretear alrededor de Harry y Draco. ¿Qué día es hoy? No sé cuánto tiempo llevo petrificado allí. Quizás un mes. ¿O un año? ¿10 años? ¿O 100 años? Es 27 de agosto de 1989. Harry inconscientemente quería alejarse de ese fantasma Avansee loco, pero ante la pregunta del otro, respondió inconscientemente. Oh. Ni siquiera hace un año. Recuerdo que me colé durante el invierno. Murmuró el fantasma Avansee. No parecía importarle el tiempo que llevaba petrificado, ni parecía expresar gratitud alguna a Severus y los demás. Muy bien, todos. Gritó. Ha sido una reunión maravillosa. Pero todo lo bueno tiene su fin. Creemos que es hora de separarnos. Cada uno tiene sus cosas que hacer.
Adiós. Dicho esto, empezó a alejarse. Justo entonces, Severus lo llamó. Espera, Bellos. Al oír el nombre, el fantasma Vansee se giró para mirar a Severus con expresión de asombro. ¿Cómo me llamaste? Bellos, repitió Severus. Ese es tu nombre, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Gritó el fantasma Vansee. Llevo muerto casi 1000 años. Nadie debería saber ese nombre ya. ¿Recuerdas a la persona que te salvó de una taza de té? Preguntó Severus. Era obvio que Bellos lo había olvidado. ¿Te refieres a ese anciano llamado Nico? Exclamó asombrado. Es un anciano tan hábil. Nunca he visto a nadie con habilidades alquímicas tan soberbias. Fue él quien rompió la maldición de la taza de té y me salvó. Sí, dijo Severus con paciencia. También supe de ti por Nico. Vivías en una cordillera de Francia, ¿verdad? Y tras liberarte de la taza de té, te liberaste por completo de cualquier atadura. Luego, buscando algo, terminaste aquí. ¿Sí? Bellows negó con la cabeza. Su pelo, parecido a una alga marina, se mecía en el agua. Tienes razón. Fue Nico quien me liberó. Sentí algo familiar en este bosque relacionado con ese hombre, así que me quedé aquí, me sumergí bajo tierra y por fin encontré al basilisco. Entonces, ¿puedo saber qué buscas? Preguntó Severus con su última pregunta. Claro que sí. Apenas había dicho la mitad de la frase cuando Bellows pareció recordar algo de repente y lo miró fijamente. ¿Por qué debería contarte esto? ¿Qué tiene que ver contigo? Su respuesta pilló a todos los presentes desprevenidos. Lupin, Andreus, Harry y Draco miraron al fantasma con sorpresa. ¡Qué grosero! Refunfuñó Bellows. ¿Cómo te atreves a entrometerte en un asunto tan privado? Exclamó Harry primero. ¿Cómo puedes hablar así? Fue el profesor quien te salvó. Oye. Agitó las manos en señal de desaprobación. No me hables así. Fue el profesor quien te salvó. Como si le hubiera rogado que me salvara. Al ver su expresión de canalla, la mano de Lupin agarró inconscientemente su varita, un movimiento que Bellows notó con atención. Mago, ¿qué clase de hechizo tan ridículo intentas lanzar? Se burló Bellows. Basándote en lo que aprendiste en esa supuesta escuela de magia, ¿qué tipo de magia funciona realmente contra los fantasmas? Agitó las manos, aparentemente perdiendo por completo el interés en quedarse. Esas palabras enfurecieron no solo a Lupin y a Harry, sino incluso al arrogante Draco. Pero como dijo Bellos, los magos normales no tienen forma de lidiar con los espíritus. Ni siquiera la maldición asesina tuvo efecto en el fantasma. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alejarse pavoneándose, una taza de té apareció de repente en la mano de Severus. No la usó de inmediato, sino que susurró. Si yo fuera tú, consideraría cuidadosamente si tengo la cualificación para decir esto, Bellows. Bellows escuchó las palabras de Severus y estuvo a punto de darse la vuelta y seguir burlándose de su salvador, pero al instante, notó la taza de té en la mano de Severus. Al instante, su expresión cambió. La frivolidad y la burla se desvanecieron sin dejar rastro, y el terror en sus ojos, como un miedo profundo, parecía provenir de su interior. Tú. ¿De verdad te dio esto? Gritó aún más agudo, con un tono completamente diferente al sarcasmo anterior, más parecido a una furia autodestructiva. Severus simplemente parpadeó y dijo, ¿y por qué no lo reconsideras? La expresión de Bellows cambiaba constantemente, de la ira a la tristeza, de la tristeza a la indiferencia, y de la indiferencia al miedo. Finalmente, parecía haber descubierto algo por completo, incapaz de resistir el miedo interior. ¿Qué quieres saber? Frunció el ceño, como si Severus no fuera su salvador. A Severus no le importaba en absoluto su actitud, solo quería obtener lo que quería saber. ¿Qué buscas en este bosque? ¿O qué buscas en ese lugar subterráneo donde se esconde el basilisco? La voz de Bellows era fuerte, como si se desahogara. ¿Qué busco? Siento la misma magia que usó el mago que me atrapó en la taza de té. Ya estoy muerto, ¿qué tengo que temer? ¿La misma magia? Severus notó las palabras clave. ¿Qué clase de magia? Magia oscura, por supuesto. Magia oscura terrible. La voz de Bellows se oscureció, como si intentara infundir miedo en Severus. Chico. Ese mago es increíblemente poderoso. Mucho más allá de tu imaginación. Este tipo de cosas no es algo que debas entender. Te sugiero que te centres en lo principal. Severus lo miró fijamente. Debes saber qué es esa magia. Bellows se estremeció al verla y volvió a gritar. Es una hechicería que otorga la inmortalidad.
Es oscura, malvada, creada por los magos oscuros más aterradores. Lupin frunció el ceño, sintiendo que el fantasma Banshee eludía deliberadamente el punto. Estás siendo deshonesto. Sus palabras enfurecieron a Belleus. El fantasma Banshee le tenía miedo a la taza de té en la mano de Severus, pero a Lupin no. Mocoso tonto. ¿Qué te crees que soy? ¿Un predicador de la moral y el amor? Ni siquiera era humano cuando estaba vivo, y mucho menos ahora que estoy muerto. Tu moral me es inútil. Lupin iba a decir algo más, pero Severus lo detuvo con una mano. Aunque otros no lo entendieran, Severus no podía dejar de discernir la magia siniestra que Belleus pronunciaba. Su expresión se ensombreció. La existencia de los Horrocruxes era un secreto que solo conocían unos pocos magos. El único mago de la historia que fue claramente el primero en crear un Horrocrux fue el antiguo griego Hippor el Miserable. Sin embargo, tales historias no circulaban ampliamente. Solo los magos con un profundo conocimiento de la historia de la magia podían comprender la importancia de semejante invento mágico. Si Belleus había detectado un artefacto mágico similar a un Horrocrux en este bosque, ¿de quién sería? ¿Y estaba esto relacionado con el mismísimo Voldemort? Severus ya le daba vueltas a la pregunta, pero su mirada fija en Belleus permaneció firme. Finalmente, preguntó con solemnidad. ¿Crees que esa cosa está escondida en el subsuelo, donde el basilisco la custodia? Belleus se sintió un poco incómodo bajo la mirada de Severus. Parecía que este mago sabía algo que los demás desconocían. No se atrevió a expresar el resentimiento que sentía en ese momento, y solo habló con reticencia. Llevo mucho tiempo buscando en este bosque. Pero no lo encontré hasta hace medio año. Al principio pensé que estaba allí, pero antes de que el rey serpiente me alcanzara y me petrificara, vi que el lugar estaba vacío. En algún momento del pasado, esa cosa debió haber estado allí, pero ya no está. O el mago la apartó para protegerla. O alguien la encontró y se la llevó. Contó todo lo que sabía, y el miedo a la taza de té que había desarrollado desde que se convirtió en fantasma lo hizo hablar sin reservas. Obviamente, Severus también lo había notado y continuó preguntando. ¿Por qué buscas esa cosa? ¿Para vengarte del mago oscuro que te encarceló? ¿Venganza? Dijo Belleus con incredulidad. Me mató en vida, e incluso puede encarcelarme después de muerto. Ni siquiera recuerdo cuántos años han pasado. ¿Cómo podría vengarme de él? No puedo cometer semejante acto de autodesprecio. Simplemente quiero encontrar lo que dejó atrás. Es algo que casi instintivamente quiero hacer, igual que a algunos les gusta el amarillo y a otros el rojo, pero no pueden explicar por qué. Divagaba, aparentemente interminable. Severus tuvo que interrumpirlo. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir buscando ese objeto perdido? Claro que no me rendiré. Estoy seguro de que sigue en este bosque, y lo encontraré. Dijo Belleus con seguridad. Buena suerte entonces. Severus no le dio ninguna molestia. Tras descubrir lo que quería saber, dejó ir al fantasma Banshee. Al oír esto, la expresión de Belleus se relajó. Ah, entonces te deseo buena suerte. Si tu objetivo es encontrar el legendario manantial. Empezó a alejarse flotando y finalmente desapareció en la espesura del bosque. Tras marcharse, Lupin se giró y miró a Severus. ¿Lo que este fantasma quiere encontrar es lo mismo que tú buscas? Severus negó con la cabeza. Quizás esté relacionado, pero no. Entonces, ¿qué harás ahora? Lupin también vio que la pista de Severus parecía haberse interrumpido ante este fantasma Banshee. Pero en ese momento, Severus sacó de su bolsillo el silbato de plata que encontró en la habitación secreta subterránea. Lo que Belleus quería encontrar pero no encontró podría estar relacionado con esto. Fin de este capítulo.